Suscríbete a la Panterita. Primera jugada, Mai tiene esta posibilidad para definir. Cruza el remate frente a la Mai, este es el salida. autor del gol, ¿verdad? Sí, juega bien, pero al final de cuentas es un equipo liviano. Muy liviano, tocan bien y esta es la jugada del gol. Fíjense cómo rápidamente hacen la transición. Taco, este taco fue espectacular de González. Entrada por izquierda de Castro y la definición de Mai para este 1-0. Cuando se iba a la primera etapa, Guaraní hasta ese momento no había tenido una clara situación de gol. ¿Vos tenés, Fabio? Sí, fueron aproximaciones en donde con pelota quieta quizás tuvo ahí una posibilidad de Thiago Servín de marcar, rebotó en un hombre de Danubio, pero después una situación así para decir, esta debió ser gol, no. Hasta que llegó el segundo tiempo, esta ya fue una situación de aviso de Barceló. ¿Qué goleador es Barceló? Costa que ya no es joven, tiene como 31 años. 31, sí. Digo, un tapado que, porque Y aquí viene la jugada del penal. Tuvo mucho tiempo en Chile, ¿eh? Santander es el que por izquierda hace la jugada para meter el centro y llega primero Barceló, que el defensor, que era Monzón, y lo termina pateando. ¿Es penal? Sí, claro, clarísimo penal. Y Santander con toda la jerarquía definió al medio cuando el arquero Goicoechea. Es la típica avivada del delantero. Sí, también. Que no va para pelear el balón, sino que sabe que si llega primero le van a tocar. Es un poco lo que en el Mundial en el Brasil-Corea, ¿se acuerdan? O sea, hay delanteros que van y no es para disputar el balón o porque quieren mantener vivo el ataque. Y eso es lo que hizo Barceló allí. Y este es el segundo gol, Fariña, un muy buen centro y con suspenso el gol porque el gol se dio, traspuso la línea, eso categóricamente, pero se vio la posición de Barceló con el último hombre de Danubio. Y fue una jugada que tardó unos minutos y después se llegó a la confirmación para el 2-1 final. Los cambios hicieron bien a Guaraní entonces, para el segundo tiempo. Sí, Barceló. muy poco Rodrigo Amarilla, entonces lo metió a Barceló arriba para acompañar a Santander. Fariña pasó a jugar a un costado, estaba jugando como segundo punta o enganche a espaldas de Santander. Y Steven Moreira entró muy bien también. Se enojó Santander en el cambio. Sí, hizo un gesto, quería seguir jugando, pero ya estaba terminando el partido. No, después se entendió, después se tranquilizó, se sentó, pero dijo después Rodrigo López, son los jugadores que me gustan, porque no quieren salir de la cancha. Así que estén comprometidos. Claro, exactamente. Cuando se gana, generalmente esa es la respuesta. Sí. $100.000 de cuánto, 700 y algo de millones, ¿verdad? Sí, un poquito y más. 17 millones recaudó Guaraní. Fíjate vos lo que es la plata que ganó por un partido, pero le queda bien a cancha Olimpia a Guaraní, ¿verdad? Le queda bien, pero no hubo mucha gente, realmente. Yo esperaba más de 1.000, 500 y algo nomás vos. O sea, pagantes. Exactamente, no hay acompañamiento del hincha, eso es lo que cuesta. Hablábamos aquí, se acuerdan de los audios WhatsApp, se encendieron los hinchas de Guaraní. En la previa del partido de Guaraní Libertad, también acá se preguntó, marcábamos que es la denominación más importante que tienen los clubes deportivos, superando claramente a Cerro y a Olimpia, pero a la hora de la verdad, o sea que es mostrarse en cancha, no, inclusive en ese Guaraní Libertad tampoco es que hubo... Lo tenemos en línea Raúl Cáceres. Le saludamos y seguimos. Dale, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola Ariel, un saludo para vos, tus compañeros y toda la audiencia. Raúl, contanos lo que fue el partido de ayer. Hubo respuesta a Guaraní en el segundo tiempo, un 2-1. A esta altura Guaraní centra firme su atención en la Sudamericana, ¿no? Sí, es así. Fue un partido duro ayer. Un primer tiempo nuestro donde por el momento no pudimos encajar en el sistema de juego y ellos por ahí hicieron daño con eso y después en el segundo tiempo sí lo pudimos corregir, estuvimos más encajados, presionamos ahí arriba y pudimos hacer nuestro juego que nos dio la remontada y la victoria. Raúl, ¿cómo te va? Te saluda Fabio. Bueno, ese segundo tiempo, por sobre todas las cosas, buscaron, encontraron, presionaron, forzaron al rival y encontraron ese penal un poco temprano todavía como para que llegue esa reacción posterior. Sí, es así. Antes del penal también tuvimos el gol anulado, creo que fue por posición adelantada, pero ya desde el comienzo del segundo tiempo, como te dije, ajustamos las cosas en el entretiempo, hablamos con Rodrigo, él nos manifestó lo que estaba viendo de afuera, nosotros lo que sentíamos de adentro también y por suerte pudimos corregir eso a tiempo y nos dio la posibilidad de primero empatar y después hacer el segundo gol. Con esta victoria van a pelear el primer lugar del grupo. Sí, ojalá que hoy sea un resultado favorable para que el grupo quede todo igual. Con una victoria de Melec quedamos todos con 3 puntos, entonces estamos todos igual y todos con la misma chance.
Y con respecto al campeonato local, Raúl, ¿qué pensás? Se distanciaron un poquito del líder, Libertad, pero van a seguir peleando. ¿Están comprometidos con el tema de pelear en la apertura? Sí, totalmente. Sabemos que por ahí Libertad sacó ya una buena diferencia, pero nosotros estamos ahora enfocados en el partido que viene. Sabemos que tenemos que volver a sumar de 3 en el torneo local después de dos empates. Me parece que el grupo está respondiendo también ahora que Rodrigo está usando muchos jugadores, entonces el grupo está enfocado ahora en estos partidos del torneo local y después pensar de vuelta en la Sudamericana. Este chico Thiago Servín, que ya es titular, Raúl, ¿qué puede contarnos de él? ¿Está llamado a ser un gran central en el fútbol paraguayo? Sí, la verdad que sí. A mí es un chico que yo no lo conocía y este año, después de que él regresó de la selección y ahora compartiendo el día a día, lo conozco bien, lo conozco mejor y la verdad que me sorprende la personalidad que tiene para jugar. No se achica, siempre intenta salir jugando y a la hora de marcar también es duro, entonces la verdad que tiene muy buenas condiciones, no solo él, sino Gustavo Vargas también, que le está tocando jugar ahora. Son los chicos del club que ayer en un partido difícil demostraron que tienen calidad y están para ayudar al equipo cuando se lo necesite. Raúl, con respecto a tu situación, ¿qué tal te sentiste ayer después de haber salido con algunos mareos en el partido contra Libertad? ¿Ya estás bien de vuelta? Sí, la verdad que sí. Siendo sincero, al principio del partido estaba con un poco de temor de que me vuelva a ocurrir eso, pero después me fui soltando más, agarré más confianza y por suerte no volvió a ocurrir lo que tuve contra el Libertad. Partido, Raúl, fue tu compañero Eduardo Brock en Cruzeiro. ¿Qué nos puedes decir de él? De a poco está ganando terreno en Cerro, está para jugar hoy de titular ante Palmeiras. ¿Crees que va a encajar pronto en el equipo? Sí, me parece que sí, me parece que con el correr de los partidos él se va afianzando más. Me parece un muy buen jugador con un muy buen pie, buena salida y duro también a la hora de marcar, entonces me parece que se está adaptando bien al fútbol paraguayo y espero que le siga yendo bien a él porque lo conozco como persona y compartimos mucho en Cruzeiro y la verdad que muy contento con que él esté jugando en un equipo grande acá en Paraguay. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, un gusto de saludarle, compañero. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Hola, Bruno, ¿todo bien y vos? Bien, Raúl, excelente. Felicidades, muy buen partido como siempre, Raúl. Y te quiero hacer una pregunta, no me refiero a vos, porque creo que, no sé si comparten Federico, Dani, Ariel, Fabio. Uno de los que lanza bien los centros, ¿verdad? Es Raúl Cáceres. Es un lateral. Llega, pero culmina bien. Yo, Raúl, la pregunta que te quiero hacer, esto sin mencionar el nombre de ningún profesional, ¿verdad? Que se pueda sentir por ahí molesto, ¿verdad? Pero, ¿por qué en nuestro fútbol cuesta tanto al lateral que llega sobre la línea de fondo y no puede centrar bien? Porque acá la lógica nos dice que ustedes practican todos los días, Raúl. ¿Por qué no los de ambos bandos, verdad? O sea, del bando derecho e izquierdo. O sea, desde lateral derecho al izquierdo no pueden lanzar bien los centros. Y vos tuviste, por ejemplo, en Brasil, ¿verdad? Pero vos ya antes tenías esa buena culminación. Y mira, Bruno, ¿cómo vos decís? Nosotros le damos día a día eso y en teoría no tendríamos que equivocarnos a la hora de ejecutar eso. Pero, a ver, hay diferentes circunstancias dentro del partido, diferentes tipos de césped también que aquí en Paraguay, lastimosamente, en cada fecha vos te encontrás con un césped diferente, no tenés un estilo ya definido para que se juegue siempre de la misma manera, entonces uno se tiene que adaptar a eso. La verdad que es complicado, a mí mismo también. Ayer por ahí tuve una jugada donde por ahí tenía que culminar mejor un centro que parecía que era fácil y tiré mal, entonces es como te digo, son circunstancias cada partido de acuerdo a cómo se da
Nada, y es cuestión de ir entrenando siempre día a día. Uno siempre va mejorando con eso, con las repeticiones, y espera que a la hora de jugar los partidos lo pueda salir de la mejor manera. O sea, Raúl, por ejemplo, en Brasil hay una estandarización de los campos de fútbol. O sea, vos te vas y es el mismo campo de fútbol. No es mucha la diferencia. Mayoría, sí. No es mucha la diferencia. Tengo entendido que hay campeonatos estaduales que sí tienen ya padronizado el mismo césped para cada estadio. En primera división no, porque todos los estadios son lindos, pero yo sé que en algunos campeonatos estaduales la federación lo exige a los clubes, entonces eso hace que el nivel sea muy bueno, que haya mucha dinámica, mucho juego por abajo, entonces en ese sentido hace que el fútbol sea más dinámico, más vistoso y que dé más gusto de mirar también. Claro, el tema, creo que alguna vez Chiqui Arce dijo acá, habló sobre ese tema de padronización, usó el mismo término del pueblo, que en Brasil le llaman... Acá no tenemos ese término, es un término de los por eso brasileños. yo le hablé de estandarizar, ¿verdad? Y él me dice Sí, padronizar, sí. ¿verdad? Claro. O sea, hacer un estilo ya, un sea cual padrón fuere, de... Claro, sea cual fuere el de término, campo de fútbol. Tanto Chiqui como Raúl, lo ideal sería eso, ¿verdad? Porque acá hasta las estrategias cambian dependiendo de la cancha donde va a jugar. Pero ¿sabes qué? Me llama interesante lo que dice él, porque creo que es así, ¿verdad? Debería de ser así. Porque vienen argentinos, vienen brasileños, y a ellos les cuesta también, ¿verdad? Y vos decís, pero y que se les muda pico los malos centros, porque ni hablarlo del centro parado, ¿verdad? O sea, el centro parado por un lado, ni hablar el centro a carrera, ¿verdad? Viste que ese es más difícil hacer, ¿verdad, Raúl? Ese centro. Y es así. Centro a la carrera, como se suele llamar. Y lastimosamente, Bruno, igualamos para atrás, porque vienen por ahí, como decir, equipos brasileños a jugar acá y se les complica por el paso. Y le quita dinámica el juego, entonces en vez de nosotros, que hay que reconocer que estamos un escalón abajo, o dos inclusive de otros fútbol internacionales, en vez de igualar para arriba, igualamos para abajo, y ahí intentamos sacar alguna ventaja dentro de lo que sería hacerse fuerte de local, pero a la hora de salir a competir internacionalmente nos cuesta un montón. Claro, yo creo que en algún momento, porque ahora la APF hizo un esfuerzo muy importante, 11 canchas, una inversión multimillonaria donde van a estar ahí los jugadores inferiores compitiendo, pero ¿qué pasa? Inclusive llegando otra vez a la primera, después tenemos, es cierto, tenemos campos de distinta naturaleza. Vos tenés la olla que creo que es clase A. Después ya comienzan los vaivenes en cuanto a los campos de fútbol. Libertad es otro que mantiene siempre su campo de juego muy bien. En óptimas condiciones. Sí, Olimpia el último tiempo mejoró mucho y después comienza la variedad. Sí, no, la cancha mismo de Guaraní, con todo respeto, no, ¿verdad? Claro, por eso. Ya ahí comenzamos, ¿verdad? Y ni hablar el resto, ¿verdad? Pero en fin. Raúl, muchas gracias. La última, sí. Raúl, el tema de hablando del campo de juego del Morumbi, ¿qué tal? Hermoso. Él tiene uno de los mejores céspedes de Brasil. Sinceramente, para mí el césped de Morumbi y el Beira Río de Inter son los que tienen los mejores céspedes en Brasil, y la verdad que es un campo muy hermoso para jugar. ¿Las dimensiones normales? Son normales, parece grande porque tiene la tribuna muy alejada, tiene la pista olímpica esa, pero es condición normal, sí. Raúl, cuando destacas lo del césped del Morumbi en comparación a, por ejemplo, la cancha del Palmeiras, es porque es natural, no es sintética. Claro, ahí tenés por ahí tenés la de Palmeiras, que ellos conocen muy bien esa cancha sintética y hacen un juego muy rápido, entonces les cuesta mucho a los otros equipos que van a jugar contra Palmeiras o contra Atlético Paranaense, que también tiene sintético, entonces hasta por ahí adaptarse a unos juegos Palmeiras ya te encaja 1 o 2 goles. No, vos te acomodás y 1-0 ya está el partido. Está bien. Gracias, Raúl, por atendernos. Felicidades, a seguir adelante siempre.
Dale, un abrazo a todos. Adiós, gracias. Raúl Cáceres, jugador de Guaraní. Su papá, eso se entraba tan bien en el viejo defensor que parecía ¿Y por qué te esperaste que corte? Porque, No, porque es un planteamiento acá en la mesa, ¿verdad? porque es interesante lo que vos otra vez decís. ¿Sabes por qué te iba a decir? Sí. Porque muy interesante, porque como antes con peores Oh, esa canchas, final de Adriano Samanieso, como le ve, Samanío, como Juan Manuel escapaba Bataglia, contra centro, Barcelona. Chiqui Arce, ¿te acuerdas? Sí. La cancha de Defensor del Chaco en la final del 90 era horrible. Cuando Samaniego hace el gol ese de zurda, como picar la pelota dentro del área, toda pelada el área, era muy mala la cancha. Pero yo creo que Y ese Gustavo- Olimpia jugaba, por eso Olimpia se va al San Carlos Apoquino, que tenía un césped Hermoso. que era Wembley, más o menos, y hace un partidazo, ¿verdad? Pero acá los goles de Olimpia, mucho juego aéreo, remate en media distancia. Usted lo va a decir que por eso tuvo que llevar con la cabecita para hacer el gol de la Libertad en ese 90, en la finalísima. Claro, 90, fue el mismo año, sí, Pero y la misma época, por una eso en semana el después, 90, sí. Pero al margen Exacto. de la cancha también es un mal muy propio del futbolista paraguayo que supongo también se trabaja muy mal acá en inferiores, que ya arrastra desde las formativas, porque ¿cuántas veces vemos en cancha de Cerro, por ejemplo, no puede haber ningún tipo de excusa, porque es una linda cancha? Arzamendia, que es seleccionado nacional, de 100 centros, 99 te tirada arriba. Y ahí, por ejemplo, la cancha no tiene nada que ver. Olveto Espínola, muchas veces, la mayoría de las veces, no cruza bien. U otros jugadores que juegan en la olla o en el Defensor del Chaco en cancha de Libertad, terminan cruzando mal. Es algo Llamémosle mal. calidad. Y sí, ¿Y jerarquía. cómo antes tiraban bien los centros? Y bueno. Y No bueno. son pocos, ¿no? Yo creo que también antes. Pero hablamos de acá Chiqui, siempre hablamos cuando de hablamos Héctor de Isasi, Pero Bruno, Virgilio, yo creo que ahí Elvis Mareco, ¿te acordás? Elvis Mareco, yo creo que antes había también mayor tolerancia. y que no nos dábamos cuenta nosotros que tiraban mal, pico. Tolerancia con el público, pero nosotros no veíamos los No. partidos y eran buenos centros, Dani. No, hoy hasta te miden, no sé, las veces que subís, las veces que... Y eso siempre genera un enrejemor y se vuelve después un debate generacional. De los de ahora, pero antes, ¿cuáles eran los parámetros? O lo de antes, nosotros jugamos, ¿sabes qué? En cada potrero y ustedes... Pero yo creo que ahora No, pero hay un... es cierto lo que Ariel plantea. ¿Cómo antes tiraban bien? Pregunto. O eran equipos tan potentes que llegaban 2 veces, ya hacían 2 goles, ganaban 2-0 y después pasaba lo que dice el Dani, ¿verdad? cruce, De que hay paciencia. o no mejoró el esquema defensivo o ya- también. igual No, no había pasaba tanta eso. exigencia del cruce, era hoy van central a- y... Cosa que yo no me acuerdo mucho No, también, Ariel, tiraban buenos Siempre centros. empezaron todos los goles de Olimpia campeón de América, que uno recuerda más o menos, a ver, de octavo final, y no recuerdo un desborde centro. Era más pelotas frontales, era más... No es ¿Cómo? como ahora Vicky- que el yo lateral lo he te visto a proyecta Vicky tanto. Cáceres en los 90, ¿Vos por te ejemplo, acordás? te cruzaba Zacarías bien. Ramírez era el lateral derecho, y él no De era la Copa, especialista- de la era un Copa. especialista en centro. Yo lo he visto a Vigilio Cáceres muchas veces y... No, pero está hablando de un jugador, Chiqui Arce. dos jugadores en los Historia de últimos casi 40 años de Isasi, fútbol paraguayo Isasi- y no Isasi- tienen Isasi 10 tenía buena pegada, grandes pero, laterales. ¿eh? no era un gran centrador Isasi, Es más, le doy No, otro pero ejemplo. había en Sol de América. Le doy había en otro Flo- ejemplo. no, ¿Sabe había. cuál fue el último? Moreira. Jorge Moreira, el último centrador bueno a la carrera. Y después no hay más, son épocas. Me está nombrando Arce. Y te doy otro ejemplo. Sí. En el 90, ese Olimpia del 90 lo tenía Silvio Albert, Suárez. Silvio no. Suárez que no era zurdo. Albert nos dice, Era derecho. antes se jugaba mucho más con los centros, por eso dice. Néstor Colabora dice, por el torneo local, años atrás se llevaban partidos al Quelito a Olimpia de Cerro Porteño por la cancha fea, ¿se acuerdan, verdad? Y claro, o sea, no- era un hándicap para River, ¿verdad? Y Sí, Capiatá, Acá cuando- Capiatá hacía crecer su pasto, ¿verdad? Que lo dijo, Y acá los se técnicos hace. hacían, le dejamos el pasto largo. Libertad cuando jugó por cuarto contra Palmeiras en esa Libertadores de la pandemia, cuando empezaba a asomar Abel Ferreira, ya que estamos hablando del rival de Cerro esta noche, Libertad que hacía de local en la cancha de Cerro en esa Libertadores, lo llevó al Defensores. ¿Por qué? Porque la cancha de Cerro copió, ya que estamos hablando de padronizar, la cancha de Palmeiras, por el conocimiento también de Sí. Arce, y él solía hablar de eso. Y, o sea, ¿por qué llevaron al Defensor? Dijeron, el pasto del Defensores va a hacer que sea un poquito más lento en comparación a lo de Morumbí y lo del Allianz. Y lo que era la cancha de Cerro en aquel triunfo del 93 contra Yo River. le puedo hacer, vamos Sí, a era necesitar una cancha- 10, esa cancha era mi jardín. Ahí en el Quincho Rojo está mejor que esa cancha de Cerro del 93. Que casi se murió en lo de River. Ganó sobre la hora de Cerro Porteño a River. eso yo creo que Primera también tiene- etapa. Antes se usaba mucho, como recuerda Raúl No, eso. Yo- no, pero antes entraban mejor. Vamos a hacer no. 10 audio WhatsApp. Yo les pido, por favor.
yo sé que Neto Ariel siempre... metió la cucharita muy interesantemente porque dijo, ¿y cómo antes tirar? Y cierto, lo que pasa es que ustedes se acuerdan de los chiquiarse, los más famosos, pero... ¿Qué es lo que es ese diminutivo de pudiente y al famoso? Vamos a hablar, Bruno. Pero esa guerra se declaró ya y no es desierta, ¿verdad? Beckham, papá. No, Esos no. son famosos. Pero Nuestros yo sé, famosos yo y a llevo nivel la de local. perder, llevo la de perder justamente para los que no son sub 30 o sub 40. Pero digo, acá Ariel, que siempre se queda en los 90 y los 90. El noventoso No, él pero, se quedó para a ver, hacemos... Alan Coyote sí cruza muy bien. Agarramos... Cierto. No, Tiene una buena y en Cerro, ¿qué le decían? No, o sea, yo lo que te digo es que yo agarro los últimos 30, 40 años, me tenés que dar un top 10 de los grandes centradores, para decirlo de alguna forma, y no, nos quedamos nomás con esa imagen. Porque tipo de vos no estás vos no repasás en Sport Colombia quién era lateral, en Sudamérica quién era lateral. pregunto, ¿quién eran los que se pero, destacaban? a mí me preguntás que yo no tengo No, pero- memoria, no, yo no no, sé ni qué comí ayer. no. Por ejemplo, Pero yo quiero decir que Néstor Isasi no era un gran centrador. Néstor Isasi tenía muy buena pegada. No, pero Cambio de frente, no, tiraba no. buen centro cuando No, llegaba a la Federico. carrera, no. Es no. más, lo suyo era mucho más diagonal. No, él no era un lateral No, que ya sé, desbordaba no era- por afuera. no era su mejor por virtud. afuera. Ariel dijo una vez bien, porque se te estudia el tema, lo otro era rarísimo porque él de zurda tira mejor los centros, ¿verdad? El cual hace el movimiento hacia adentro, sus centros son mejores. ¿Sabe quién era buen centrador y no jugó ni en Cerro Olimpia? Alfredo Amarilla Luqueño, lateral izquierdo. Él hace un famoso centro para gol de Carlos Paredes acá contra Chile. ¿Cómo se y llama? él pasaba al ataque y él centraba muy bien. Alfredo Cardoso, Amarilla. el que jugaba en Luqueño, ese también tiraba buenos centros. Juan Cardoso. Juan Cardoso. No, hay, lo Y que pasa estaba- es que ustedes se acuerdan siempre de lo más... Es que tenemos que ir también al tema de la forma te que... estoy nombrando a Alfredo Amarilla, que figurita difícil. Acá Ariel le mató a Arzamendia, como era, de 199. Y en ese partido contra Defensor, ¿sabes quién el gol que decimos? Mira, un poco Defensor no cuidó al mejor centrador del fútbol paraguayo. La memoria es muy selectiva. Ahora que Coyote se fue de Cerro, decir, no, ahora él centra bien. La gente de Cerro, como le tenía. Gracias a la soberana jugó en Olimpia. Matías Rojas, ¿te acordás? Era jugador de Cerro y ahora en Racing mete goles de todos los colores. La pucha, Matías Rojas, qué momento de Matías Rojas. Acá le puteaban, no había caso con él. Acá le pedían ¿Se el cambio acuerdan? siempre, le pedían el cambio siempre. Tal es así que él un día hace un gol y se va a gritar con bronca a la cámara de fotos porque era el primer cambio en Cerro. Cuando él jugaba titular, siempre el primer cambio. ¿Sabes conclusión? Se iba a poner el partido, se Mira que iba. en el grupo y No todo ya hay debate, tiene, Bruno. no tiene paciencia nuestra gente, luego, no tiene, no, es eso. Y como Matías Rojas ahora mete todos los goles. Ahí te estaba describiendo, Federico, lo que pasó con él. Pero Matías Cerro tuvo buena pegada. No, pero acá en Cerro no le quedó. ¿Y por qué no se quedó en Eso es Cerro? otra cosa. ¿Por qué no se quedó en Cerro? Él resaltó, yo me acuerdo transmitir un partido, un gol de tiro libre, pero terrible que metieron los defensores. Creo que fue contra Nacional y se destacaba, pero no hubo paciencia. Pero Yo creo que fue una equivocación. Pero de Cerro. sacarlo de la pegada porque Sí. eso es indiscutible. Pero ¿por qué no se quedó en Cerro? ¿Por qué no lo tuvo? Porque mira lo que cuesta él ahora. Y se fue a la Argentina y la rompió, se asentó. Él es bueno, a lo el mejor, defensa y justicia. ¿verdad? Lanús. A lo mejor Bueno, y porque, Lanús- como decimos, incorporó cosas, ¿verdad? A lo mejor que acá no. Como hablamos, que Tacuara era uno cuando se fue a Newell's y otro cuando estaba acá en Nacional. O sea, se incorporan cosas, va creciendo el jugador. Pasa lo mismo con Acá tuvimos, Federico, el que está en taller ¿te ahora, acordás? Ramón Sosa. Ya que estamos hablando También. de Sí. Matías, acá tenemos una nota histórica cuando Subeldía era técnico de Cerro. Y acá Sí. le preguntamos si nos iba a contar con Matías Rojas, porque él estaba de préstamo a préstamo. Y dice, no le conozco, que se quede nomás allí. O sea, Imagínate. pero por eso... Y ese algún dirigente después porque Pero después ahí- pregunta, no, ese dejar nomás, Pero, no, ¿sabe? acá en Cerro no anda. Pero ese. de préstamo a préstamo, o sea, Villasanti tuvo que ir a Temperley a jugar. O sea, allí yo saco un poco el tema, pero volviendo al tema de los de centro, pero esto yo utilizo también a favor mío con el argumento de la tolerancia. Cuando hace rato decía, y antes había un ritmo de vida diferente ahora aparece uno, acá estaban diciendo, el Rivas, o cuando Cerro tenía, y hace el centro, qué buen centrador, que como es Coyote no juegue más, así era. Después, no juega bien. La gente En la así, selección un también, partido en la ya te selección liquidan. también se reclama este tema que no centramos bien, no llegan nuestros laterales, no terminan las jugadas bien, ¿verdad? Habitualmente, uno ¿verdad? que sí tiene esa virtud, por ejemplo, de Blas Riveros. El mambo de Blas pasa por otra cuestión de la constancia, de mantenerse, pero yo soy la idea que no es que antes era un fenómeno y ahora son un desastre, sino que también cambió el hábito.
Y por eso le decía, estamos hablando de una franja muy grande y no tenemos esos grandes centrales. ¿Por qué no volvimos locos con lo de Chiqui? Porque en Brasil, en el país de los laterales, decían, mira, este es un fenómeno con algo. Y acá entonces reiteramos y reiteramos. Pero si tenemos que hacer un top 10 desde el año 90 para acá. Evaristo Portela me dice, bueno, ya se van los muchachos tiempo atrás, yo no recuerdo, ¿verdad? Evaristo Portela no lo he visto. Siempre se habló de él y lastimosamente ese accidente lo había dejado fuera temprano de poder seguir jugando al fútbol. Sí, en el 79 que cruzaba una maravilla. A eso también quiero llegar, porque si vamos ya a la época de antes, los fines de los 80 cuando empezábamos a ver el 7 y el 11 eran lo que se entraban. Claro, a eso también quiero llegar, por eso es que no nos acordamos ahí tanto. Entonces es peor, porque claro, ¿te acordás? Porque Gabriel González, eso que te tiraban en la mano, como con las manos. Bueno, entonces el famoso hincha veía al puntero picar y ya... Ese era antes, no, era lateral, era el extremo, Lilio Torales en colegiales, por darte nomás un nombre. Ahora la hormiguita en Cerro. Por eso yo agarraba desde el 90, Fabio, sí. Porque ¿desde cuándo se le exige al lateral que vaya a ser el responsable del centro? O sea, esto va en dinámica, y se supone que en esa época el 7 y el 11 eran más técnicos que el 2 y el 4. Y se supone que Olimpia y Cerro, como eran el equipo protagonista, sí, los laterales eran parte pero de la estrategia. Voy a poner nomás los Alfredo Mendoza a los centros, ¿cómo tiraba? Alfredo siendo puntero. Era un fenómeno. Yo me acuerdo que esa victoria de Newell's 5-0 con River, todo el centro del Viñano goles, de borde de Alfredo Mendoza. Y acá en Paraguay, Torres. Aureliano se estaban olvidando de Aureliano Torres. Ya apareció en la época moderna. Y bueno, ya contemporáneo. ¿Lateral o no? Porque volante. Justamente... Lateral volante, sí. Pero no, la pregunta del disparador era, hoy en día, al tener esquemas defensivos que evolucionaron un montón, vos necesitas... Porque ahora se pide que el zaguero tenga buen... Hasta el arquero le piden, entonces vos Evaristo y Sassi, dice Gerardo acá, no sé. Pero vos decís que el lateral... Ahora se le exige que tire centros. Claro que si vamos a una cuestión histórica... Pero vos sos demasiado terco, será. Vos ¿Qué no terco? Había con más jugadores que tiraban mejor los centros Acabo antes. de decirte que lógico que el 7 y el 11 van a ser más técnicos que el 2 y el 4. No. O sea, laterales o volantes. Vamos, nombrame. Yo el primer 2 que conocí de Brasil que se iba al ataque, Josimar, Mundial 86. Que hizo un golazo contra Irlanda, un gol imposible. No, Cafú era un capo. Pero Cafú vino después. Ya por fue, eso estoy nombrando. Estoy nombrando, para hacerme entender, estoy nombrando cuándo los laterales comienzan a tener influencia en ataque. Y te hablo del país de los laterales, de Brasil. Claro, pero yo te digo acá. Porque, pero acá por eso te están punta. nombrando jugadores retro. Sí. Y antes era el 7 y el 11. Vos le conocés. Déjeme yo le voy a el 7 le decía, no, ¿sabes qué? Salí de acá, papá. Acá yo, hermano. Déjame yo le voy a... Al gol le puteaban. Te voy a decir una cosa más. Déjame le tranco yo a él. Y Gerardo va a saber, porque Gerardo vivió en la época. El 7 tenía prohibido hacer gol. Era para tirar centro nomás. Mira los partidos antes, Bruno. Yo sé. El 9 era goleador, 7, 11 de bordano, tirar centro. ¿Vos le conocés a un tal Nilton Santos? Obviamente. Y Nilton Santos en 58, el Mundial 58 aparece con su hermano Yalma. Metió un gol increíble. Porque él sale de su área. Él era defensor. Es Botafogo, ¿verdad, muchachos? Sí, señor. Por eso el estadio se llama Nilton Santos, porque él nunca se fue a jugar en ningún otro club. Él debutó y se retiró en Botafogo. Es como Francesco Totti, que ya no hay más esa clase de jugadores. Bueno, entonces, él fue múltiple campeón con la selección de Brasil. Y él era zaguero central. Y en el 58, él agarra la pelota y sale como zaguero central y empieza a correr a dejar jugadores por el camino y se va. Y el técnico se enloqueció. Cuenta la anécdota, la historia, porque eso no lo vivimos, ¿verdad? Que el técnico desesperadamente le dijo, soltá la pelota, entregá y andate, no vaya a hacer eso. Y se fue y se metió un golazo. Y quedó como un toque de alerta. ¿Por qué este central hizo? Y después el fútbol brasileño, ya vos contabas en qué época apareció. Claro, porque aparece en el 70. Josimar en el 86, amigo, 80, porque pero eso ya fue muy después. Sí, pero laterales agresivos no, después aparece los Cafú, los Dani Alves, los Maicon, Roberto Carlos, Marcelo, Branco, que no era tan de centro, sino que le pegaba muy bien. Marcelo, un técnico de la Naciente, y en la Argentina, ¿qué tal los laterales? Y en Argentina había uno de los primeros fue Clausen, de Independiente, que fue a la selección, pero no estuvo en el Mundial de México. Acá 86. No había Krauseman, un lateral de Olimpia, Krauseman. Sí. ¿Qué tal tiraba en los centros?
No quiero hablar porque no recuerdo. Pero por eso, Bruno, hablamos de una época donde El al que era lateral el no se le 11-9. pedía que tire así. Claro. Al lateral, si cruzar el mediocampo, era puteado por el técnico. Y bueno, pero Así está mismo. bien, pero Eso. entonces es que ya no se puede, pues, hoy no hay pues puesto, o sea, vos Sí, podés oye, el quedar arquero tiene que saber jugar con los pies. Claro. Mira de qué en el estamos medio, hablando. vos quedás en el medio como un vos sos lateral y en un córner o algo, vos cerramos una vez vos quedás como un volante o a veces te convertís en delantero, no tenés pues puesto y tenés que saber lo que hacer. Claro, lo que pasa es que el mundial pasado, ¿no? Francia tuvo dos laterales que eran unos fenómenos, Pavard y Y Hernández. Hernández. Y los dos son centrales en su equipo. Claro, y los dos pasaron mucho en su subida la victoria de Francia, ¿verdad? Ahora Argentina campeón del mundo, cambió de laterales, no fue tan importante, fue mucho más funcional. Porque Acuña no es lateral, Tagliafico sí. Pero fue cambiando el tema, pero vamos un poco a la actualidad. laterales, Sí, laterales, sí, la actualidad, sí. La actualidad, espera, vamos ahora a la mirá, actualidad. vamos, Porque hace espera. rato yo por eso le City, por tranqué. ejemplo, ¿cómo juega? Akanji por derecha y Aka por izquierda. ¿Verdad? ¿A qué? ¿A qué? Acá dije. ¿A qué? Claro, ¿Verdad? o sea, una línea de tres. Ninguno es la Claro, porque el último es Rubén Díaz, Sí. ¿verdad? Ellos juegan pero 3, ellos 2, pues, 4, poblan 1. mucho el medio campo, pero son Claro. todos ofensivos y defensivos. Ahí corren todos, o sea, no sé cómo explicarte, ¿verdad? Es medio raro luego lo del City. Vamos a buscar otro club, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, Bayern jugó con Pavard, con Upamecano, que Dios mío te sale, Upamecano, de Ligt y Joao Cancelo. Cancelo y Pavard suben, vienen y van. Y centran bien, pero ellos el centro lo usan como último recurso. Eso también tenemos que ver en fútbol sudamericano, acá en Paraguay. Bueno, Valle porque no tiene un 9, ¿verdad? Porque Pues, hicieron un desastre. Choupo-Moting desde que se fue Se fue Lewandowski. Lewandowski no. Y la vez pasada jugaban con Nabri de más falso que 9, ¿verdad? Tipo, Pero tipo Dani, el Chelsea. sí Pero, o no, por sí lo o no. menos- Vos mirás Pero la claro. Premier League Bruno, ¿sabes y qué? el Mejor último ejemplo. recurso de todos los clubes. Fíjate nomás bien, llegan hasta la línea, vuelven otra vez atrás, comienza a tocar por el medio, van por el otro costado y es van buscando el espacio, parece fútbol de salón, es que ¿verdad? estos equipos poderosos, Hay una sí, rotación, ¿verdad? Estos equipos Claro. poderosos, si bien usan laterales, la cuestión no es en ser laterales convencionales, ir nomás al ataque, es saber ocupar los espacios, te convertís si pasás al ataque te puedes convertir fácilmente en 9 por los movimientos que hacen estos equipos modernos, ¿verdad? Pero ¿Entendés? Aquí me dice Entonces- que Krauseman tiraba bien los centros, me dice una persona que vivió la época en mira vos. Olimpia. Ah. No era tipo brasileño, pero tiraba bien. Y después hay varios acá. Saludos para Lucas Natalonia, está contento por Guaraní. Qué grande Lucas será. Saludos a Luquita. Zanetti, Él, no, él era ellos un eran hombre más de diagonal, apoyo. ellos más de diagonal, diagonal. pisaba el área. Sorín era un tipo también que, Mira que esa final, era de llegada al área. Cita Ibarra, Clemente Rodríguez, La pero no había final un que gran Olimpia tirador, le ¿eh? gana a Cerro remontando, creo que fue 98-99, ya que hablamos con Lo de Raúl, Virginio. lo de Vicky es diagonales puras, Sí. O sea, Pero yo- Dani, a lo que yendo, vos decís, Bruno. yendo a lo que vos decís, igual Sí. pues no tenés sentido, o sea, perdón, no tenés razón. ¿Sabes por qué te digo? Porque si vos me decís, bueno, pero antes era Gabriel González, Sí. era, no sé, dame uno de Cerro, Villagra dijiste ya. Chacha Chávez era Chacha el que Chávez. tenía que tirar los centros. Pero yo te digo, hoy Sí. nuestros volantes para adelante no tiran bien los centros. No, pues se acaba de decir que en el fútbol ya moderno el purete, ya el centro No, es un recurso. Pero nosotros pues final. seguimos jugando así. No, los técnicos que vienen también están. O sea, el centro, por eso se fue a la defensa. Vos al extremo no le pedís centro. Es una de dos. Si vos tenés laterales que tienen la tendencia de la diagonal, querés que te jueguen extremo como el wing tata. Vayamos al Manchester City. Cuando ellos jugaban con Walker, querían que sea Mahrez. Cuando tienen a un tipo más convencional, quieren que sea Grealish. ¿Por qué? Porque te van a la banda, uno por fuera y otro por dentro. La tendencia es que se vayan toditos por dentro. ¿Por qué? Porque el centro vos te pones a pensar. El centro, si vos tenés superioridad numérica en la defensa, lo que más querés que Mira, haya centro. qué lindo que, espera, quédate ahí. Que es lo que hizo Mourinho Quédate cuando ahí, dirigía mira. el Inter. Ayer Dani, Grealish por la izquierda y Bernardo Silva por derecha. ¿Vos crees que ellos tiraban centro? Y eso te digo, no tiran. O sea, sí, no, yo entiendo lo que decís. Estoy nomás ratificando lo que mencionás. sí. Ellos no tiran centro, ellos intentan desbordan
y lo que hacen es cruzar la pelota peligrosamente contra el área chica, punto penal, No está prohibido. Por eso, Claro, o inclusive tirar fuera del área la pelota para que venga otro y... no está prohibido centrar, pero sí es interpretar la jugada. Si vos desbordás, llegás y tenés la posibilidad de tirar un centro favorable. Pero Fabio, ahí sí, en pero conclusión, acá nuestro volante ni nuestro delantero no tiran bien los centros. Eso es nomás lo que quiero decir. Estamos hablando de el mejor equipo a nivel de clubes que ya con Real Madrid, ¿verdad? Vamos a aterricemos. Vamos a algo más terrenal. Ayer, por ejemplo, no creo que Saba le diga aquí no va Apache que su prioridad es tirar centros. No. En los movimientos que hacen los extremos del cerro es diagonal, es superioridad para que venga. Mira que Cerro, mira que Cerro con ¿Sabe Saba qué le fue muy bien tirando centros. Viste, por eso. Muy bien tirando centros. Pero Hizo no es varios la goles. primera. Pero ¿sabés qué buscan? El clásico en para uno. Hizo varios goles tirando centro a la carrera. Claro. Cerro. Claro, Federico. Y Es más, lo que por te digo, eso. por eso, técnicamente, o sea, un Claudio Aquino o un Pache Carrizo tira mejores centros. Pero que ¿qué sus siempre laterales. esperan? Momentito, señor. Momentito. ¿Qué esperan siempre? Que suba Beto Espínola y él sí tira el centro. Claro, o espera que Báez, Gabriel Báez suba. Correcto. ¿Verdad? O intentan hacer pase al vacío. Eso mejoró Cerro porque Claudio Aquino, por ejemplo, hace más pase entre líneas ahora, pero ahí ya contra el área. Sí. No a los laterales. Porque ahora juega más en banda en comparación a cuando él era una especie de enganche con Chiqui. Pero yo quería nomás refutar el tema de lo anterior, que antes creo que ya explicamos con esta especie de revisión histórica. A lo que vos citás el tema de la actualidad, sí, el centro en estos momentos bajó notablemente en cotización. ¿Por qué? Porque las defensas, la famosa campaña de Inter del 2010, mira que ya es medio viejazo también, estamos hablando de hace 13 años, cuando juega con Barcelona, le regala todita la banda, le dice, tiren el centro ustedes que si ustedes miden 1.50. Con Messi y compañía, tuvo que ir Piqué, porque acá no hay forma de que nos hagan un gol si ustedes van a tirar centros. Por eso es lo que marcaba. En el fútbol moderno, ya el centro, no tengo que estar perimido, pero es un recurso de última línea. Pero acá se sigue todavía tirando más centros en comparación. Vos mirá, España, por ejemplo, Italia sí. Italia sigue todavía buscando algún que otro centro, pero en Europa a nivel general, el 90% de los equipos, el último recurso del centro, es ya cuando ya no hay, ellos vuelven a comenzar de cero inclusive, y acá pues no hay paciencia, hacemos eso hoy. Acá. ¡Grande equipo! No, y así mismo. Después está el famoso para, ¿cómo se dice? Para finalizar la jugada. Claro, Muchos llegan sin posibilidad de tirar. Para que no te agarre en contra. Y Razaba al Julio, que conoce el puesto. Julio tiraba Dice, buenísimo. Acá tiraba buenos goles centros. de tiro libre de esquina. Sí. Los laterales no podían. Acá, muy bien en la diagonal. Acá dice, mira. Los laterales no podían pasar 10 metros la media cancha. Ahí antes, está. Lo que estábamos diciendo. Eran centros de media cancha, no centro de línea de fondo. ¿Se entiende, verdad? Sí, se entiende. Claro, lo de antes, claro. Y la falta de mejorar en estos tiempos es que son muy pocos los que se dedican a perfeccionar eso después de un entrenamiento. O antes se quedan solo con el trabajo que hace el entrenador con el grupo. Gracias, Julio, por la sintonía y por la aplicación, porque este fue un lateral de los buenos. Y muy interesante. No es tan antiguo bueno. y Julio te dice que Claro, a él prohibido. le tocó la época de la prohibición. Todavía cuando imagínate. el 7 y el 11 resolvían los problemas Claro, en la banca. por eso yo le digo, yo le tranco a Bruno Ariel. Él tenía que tirar, No, pero mira que en los 90 acá ya se jugaba esta línea de 3, hubo equipo con 2 carrileros que iban. Cerro recurrió muchísimo cuando Carpegiani trajo también esta modalidad táctica en la selección nacional. Uno se acuerda de Villamayor, por ejemplo, que era un delantero más por la banda derecha. Y después hay otros jugadores también que me parece... Otro, pero nombraron 5, porque siempre estamos nombrando 1 o 2 que son excepción. No sé, Juan Mareco de Libertad, había un Hernán de Nacional. Libertad tenía, fíjate vos, pues vamos al equipo de la época, del 90, Olimpia, Yayita. Porque de que te hablemos no tenemos con tanta memoria. No. Ustedes quieren apelar el tema de la falta de memoria porque les conviene el argumento. Adriel sabe 90, Dani, sí. Porque 90 Fabio ya, también. para mi gusto, en los 90 ya se le exigían más a los laterales. Hubo ya un cambio. No, claro, pero yo te digo, el lateral de Borges no era ni Juan Zacarías Ramírez ni Silvio Suárez. Más Silvio hacía diagonal. Que además es diestro. Y claro, diagonal, él no tenía salida para afuera. Y después estamos con el tema de siempre. ¿Quiénes son nuestros laterales ahora en la selección?
Zagueros. 2023 te estoy hablando. Tenemos Y un bueno, problema de lateral. Siempre caemos en el tema Robert Rojas y Junior Alonso a veces son. Exactamente. Y de hablamos repente el tener otro un día con poquito Jorge, A más mí de me Iván encantaría un Piris. tipo como Víctor Ayala, con pegada como lateral, pero no tenemos. ¿Verdad? Moreira fue una época, pero Moreira en Libertad era uno y en la selección otro. Me acuerdo que partió con Perú, pasaba en la mitad de Oye, cancha Iván Piris. y temblaba para tirar un centro. Fenomenal para la Iván no defensa, tira pero a centro Iván no le tampoco. vas a pedir que No. haga el desborde, ¿verdad? Y que Y tire un centro. Matías Pinoza tira buenos centros. Sí, sí, Matías sí. Pinoza, el de Libertad. Perdón, mucha gente participa. Edgar, y WhatsApp, por favor, a ver si nos tiran un poco qué es lo que opinan sobre temas laterales para marchar con la actualidad de los clubes, el PAMOA, como se suele decir. ¿Está bien? Sí, Edgar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Jueves 20, DJ Joselo en vivo, sorteo de 1.500.000 guaraníes en créditos. Viernes 21, show en vivo de Armando Arenas, 22 horas, sorteo 2.500.000 en créditos. Sábado 22, DJ en vivo, 18 horas, sorteo 2.500.000 en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o antigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con super precios de película. Además, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. TV Win 32 pulgadas HD, ahora solo 18 cuotas de 74.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando abrís la heladera, estás abriendo un mundo de sabores, y cuando hay Lactolanda, es un mundo de ricos sabores. Disfruta de la amplia variedad que tiene Lactolanda para todos. Leche, yogures, quesos y los deliciosos postres. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Sueño Lar lanza su colección premium de sommiers, Ventura, Terra y Eleganta. 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera a los 30 días. Y comprando cualquier producto de Dormilar con financiación propia, te llevas una cabecera de regalo. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py. 0972-730-730. Y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Los laterales Candilejas, guaraníes del tu lugar de 84. entretenimiento. Bruselas, casi Esperan a San ver un ratito. Martín. No me recuerdo los La nombres, mejor pero calidad y el mejor precio, encontrarlo en tenía Guairapisos. 12 Contamos con años. toda una amplia gama de Muchacho productos pequeño. como porcelanatos, Esperamos. pisos cerámicos. Ñande Yara, Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, tu radio con Jataitereí, muy fuerte tu radio. Bajana cuando vas a enviarnos el WhatsApp, por favor, porque se escuchaba más el audio de tu radio. Qué problema cuando la gente... Hay dos clases de personas que yo no... ya a veces no tengo más paciencia. Hay gente que hablan tan fuerte, muy fuerte habla. Y otra gente que no escucha bien y pone a todo volumen, o no sé si qué es lo que pasa, pero esperan un ratito. Yo hablo fuerte, ¿verdad? Pero naturalmente pues es mi voz así. Habla fuerte y Ah. tenés poca tolerancia.
no está donde Bruno se ha besado caro y dice socio era la centro para yo voy con mi sao caro al menos a tu ángulo cual te veo voy de mi centro o sea y vale la centro llevo yo voy a ir a la I era capiata que nuestro 20 ruta 2 pero La I ya de Guarullo, entonces sí es buen cerrador. Yo no, ya a veces no tengo más fácil. Bruno. Hay gente que habla Brunito. Muy fuerte. Que lo paguen, Bruno. Y otra gente que no escucha bien y pone a todo volumen o no sé si qué es lo que pasa, pero eran buenas. Bruno, dejate de joder, hablando un poco de cerro será. ¿Qué puto será? Parece que no querés luego hablar de cerro. Ahora. Demasiado limpita ya será. No, tranquilo, nada. Espera un rato, tío. Vamos a, ese era otro término ahora, tío. ¿Qué tal, tío? Hola, tío. Hace rato, sí. Pero yo ahora recién descubrí a Ariel. Espera, ya vamos a ir con Juanma, está en Brasil, tranquilo. Esperame un ratito. Buen día, Bruno, y la mesa ahí contigo. Yo creo que en estos tiempos generalmente el lateral se ubica más por dentro, viendo los partidos. Esperamos. ¿Qué pasó? Demasiados mensajes llegan al mismo tiempo, será. Qué lástima, justo el oyente que iba a aportar. Mira, ¿por qué se le cortó hoy? Acá se reprogramó, parece demasiados mensajes están llegando al mismo tiempo, ¿verdad? Cierto, Bruno, será. Vos ya prácticamente viví para Olimpia, será. De Olimpia te hablan de preocupación. Hablar un poquito y nosotros no merecemos respeto la hinchada de Cerro, será. Claro que sí. Qué puta carajo. Ya te voy a poner todo Cecilio, vamos a poner la música de Cerro. Hoy como vamos a estar, ya está Juanma, lo que pasa es que Juanma estaba en el baño, hermano querido. ¿Cómo vamos a hacer si el hombre está en el baño? Le llaman, no se puede. Le explico ya así para que entienda. Arrancamos con Guaraní y después pues surgió el debate el debate I. Espera un ratito. Muchachos, ¿será que tenemos estadística de cuántos centros, cabeza y gol tenemos en el campeonato local en todos los años? Interesante pregunta. Vamos a trasladarle para ver, vamos a controlar un día en un partido, ¿verdad? Brunito, un saludo ahí para lo de la mesa. Habla pues del Cerro Porteño, papá, por favor. Ahora. Ya hace 45 minutos que empezó el programa y nada todavía. Poneme la música de Cerro, papá. Un gol de Cerro, poneme chocolate, miel de abeja, mezclame todo lo dulce, todo lo que pueda. Bien hecho, mi querido. Hoy poneme Cecilio que cante todo pianito, erea. Y vamos hasta Juanma. Sacale del baño a Juanma Wilson. Sacale del baño. Decirle que acá está por explotar. Va a dar un golpe de estado en Paraguay si él no entra, hermano querido. Es Cerro Porteño. ¿Y qué va a hacer? Dale, vamos, señor, dale. Cecilio Domínguez Martín y su cumbia free. Una cerveza voy a tomar, de la cabeza yo quiero estar y acompañarte en cualquier cancha, a donde sea con vos. Y muchas veces sufrí, lloré y nada de eso pudo para el cambiar. ciclón, prepara tu garganta, levanta el volumen de tu radio, Aquino para pegarle, Urray, el arquero argentino no se mueve por ahora, quiero escuchar el grito de gol del equipo más popular del país, que lo grite ahora, Aquino, atención, le va a pegar de derecha.
Acá no perdona Claudio Aquino. Remata de penal, anota el gol y Cerro se adelanta. Cerro Porteño 1, Barcelona 0. Estaba jugando mejor y estaba controlando mejor. Así estaba el Ciclón, pero como que le faltaba ajustar los detalles para la jugada colectiva. Por eso debió llegar el balón detenido. Es toda de Churín. Donde muchos hubieran renunciado a pelear el balón, Diego va y se interpone en lo que es la famosa torpeza del que no es defensor de oficio del área. Por eso Velasco termina pateando al hombre de Cerro Porteño. El VAR le avisa a Herrera que la falta fue adentro y después la tranquilidad de Aquino, cruzando el disparo para que Murray se tire hacia el otro costado y Cerro pueda cosechar lo que había sembrado en los primeros minutos para que esté ganando aquí en su cancha. Federico Arias controló siempre el partido, sin patear mucho el arco, sin tener situaciones de gol, pero siempre controlando el tanto que Barcelona hasta ahora no pateó al arco de Jan, el equipo ecuatoriano, que vive preocupado por el pressing de Cerro, por el compromiso que está mostrando, el compromiso que decíamos mostró Churín, para buscar una pelota que parecía casi perdida y forzar la falta del ecuatoriano. Aquí no dejaron atrás fantasmas coperos en esta cancha, pateó muy bien el penal. Le cruza la pelota totalmente a Burray, lo festeja allí en la cabecera norte con todos los hinchas de Cerro. Fue Churín, fue el Pachi Carrizo, dientes apretados, control, superioridad para estar ganando con justicia a los ecuatorianos. El primero de Cerro Porteño. A los 27 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo Apostala, ganarlo cambia todo. Es el gol 91 de la Copa Libertadores 2023, segundo que marca en el torneo Claudio Aquino, sexto de Cerro Porteño, primero que le convierten al Barcelona, tercero de Aquino en la historia de la Libertadores con la camiseta del Ciclón. Cerro, yo te amo, siempre te sigo a todos lados. Brasil. Porque a Cerro lo queremos, este amor que por vos siento, Cerro es un sentimiento de corazón, con gama huevo, porque a Cerro lo queremos, es campeón. Este filtra Churín. Vamos hasta Brasil, Juanma Figueredo, gusto de saludarte, móvil personal, aclama a la gente por vos, mi querido Juanma, contanos todo sobre Cerro Porteño. Pero está saliendo, ahora está cerrando la puerta del baño. Edgar, y ya estamos. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también podés llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Tapelu Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-613-100. Tapelu Villa. Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000.
que llegamos hasta donde nos indiques. No te pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Con Tokio prende momentos únicos, la diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio, encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. No, tranquilo, por favor. Vamos hasta Juanma Figueredo, móvil personal. Uy, va, esta cosa es letal. Obi, a ver, ponémelo al aire a Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos, me especial a la audiencia de la radio más potente del país. Estamos aquí desde el Hotel Hilton São Paulo Morumbi, hotel donde se hospeda porteños que en minutos más, no, ahora mismo está realizando el almuerzo correspondiente luego de esta jornada, día de partido ante Palmeiras, duelo importante contra un rival top realmente, así que estamos aquí para todos los detalles. Nos trasladamos unas 3 horas de nuestra base donde estábamos desde el día martes, así que ya estamos aquí para todos los detalles, Bruno. Bueno, y contanos, acá la gente está ávida de saber el equipo principalmente, Juanma, porque estaba comentando Ariel que creo que escuchó tu informe, ¿verdad? Esta mañana ya vos informabas, él contó, dice Ariel por vos, que probó con Cardoso, Lucena y lo sacó a Robert Morales. Sí, efectivamente, en una parte del entrenamiento de ayer recibimos la información que en la parte final del entrenamiento de fútbol, la base prácticamente es la que venimos manejando desde el día martes, pero ayer en el entrenamiento en la parte final lo sacó a Robert Morales del equipo y lo incluyó a Ángel Cardoso Lucena y armó una especie de tridente en el medio campo con Rafael Carrascal y Damián Bobadilla. Me dijeron que todavía no podemos descartar esa posibilidad, pero que en principio la idea de Facundo Saba es mantener a los dos atacantes, es mantenerlo a Diego Churín y a Robert Morales en el equipo, pero está esa posibilidad. Lo van a definir hoy, esta tarde, a las 16 de nuestro país, 17 horas local, para el plantel del Cerro Porteño y allí charlarán por última vez previo al traslado del plantel al estadio a unos 10 a 15 minutos aproximadamente aquí del Hotel Hilton. Esta tarde, 17 a 17:30 aproximadamente, Facundo Saba le confirmará al plantel de futbolistas cuál será el equipo que va a arrancar el partido de esta noche contra el Palmeiras, con un porcentaje alto que se repita el mismo equipo que arrancó el partido contra el Barcelona en la Nueva Olla hace 15 días. Bueno, entonces, ¿cómo arrancaría Cerro, Juanma? Sería con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Robert Piris da Mota, Eduardo Brock y Gabriel Báez. El medio campo con Claudio Aquino, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, Federico El Pauchi Carrizo y la delantera, Diego Churín con Robert Morales. Esa es la posición de Cerro Porteño. De darse la modificación que mencionábamos, saldría Robert Morales del equipo e ingresaría Ángel Cardoso Lucena, pero como insisto, para mí, Churín y Robert Morales esta noche. Bueno, muchas preguntas acá de la audiencia. El tema, si Cerro va a arriesgar, por ejemplo, en algún momento, dice, si va, yo no sé, muchachos, Palmeiras es muy complicado, un equipo muy... Yo lo veo de entrada Palmeiras manejando totalmente el... Es que todo un dilema, se nos fue un rato Juanma, es todo un dilema porque al final de cuentas, si no atacás, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar el partido por la supervivencia, por defenderte todo el partido? No sería lo lógico también, es dañar también al rival. A mí lo que me descolocaba un poco porque creo que acá particularmente era de la idea que debería jugar un Zamudio o hasta Toño en vez de Morales. Sí. Para liberar a uno de los argentinos y armar un triángulo de 6 pero con una orientación ofensiva, o sea que Pachi por ejemplo, o sea decir Aquino claro, por derecha, Brian por izquierda y Pachi sea ese vértice ofensivo del doble 6 de Carrascal con Damián Bobadilla, pero las dos opciones que informaba Juanma de San Paulo es
O sea, muy, muy extremo. Yo entiendo el extremo ofensivo de decir, porque del lado de Saba, si me vuelvo muy defensivo, no estoy siendo muy fiel a mi discurso, porque Cerro es un equipo que ataca y ataca, asume riesgos, a veces en demasía, pero es el sello que le dio el técnico y en eso nadie puede ignorar. Pero si es pica Lucena, me parece que ya es del otro extremo, porque aunque ingrese Lucena, yo no veo a un equipo que sepa defender. Y también hay una realidad, o sea, Cerro tiene a jugadores que improvisan en el puesto porque no están los titulares. O sea, no está Wilder Viera, no está Juan Patiño, pero yo creo que ese es el dilema. Yo no lo veo a un Cerro defendiéndose o teniendo 8 o 9 jugadores siempre detrás de la línea de la pelota. Capaz en vez de atacar con 7-8 lo haga con 5 o 6, pero es el sello inicial. Lo que quiero ver es... Mira que Palmeiras no va a contar con un jugador clave. El delantero Ronnie, el que tiene tanta potencia. El de la y, bicicleta. Así no te que decirle al hincha de Cerro, sí, el de la bicicleta. De la bicicleta, mortal. No, igual tiene mucho. De hecho, Palmeiras viene con 4 bajas. O sea, hay 4 titulares que no están. Acá cuando se habla de que, mira, bajas acá, bajas allá, ellos también llegan con bajas. Pero para mí lo que sería interesante es ver, más con lo que le pasó en la cancha de Libertad, si se produce una adversidad, o sea, un gol en contra, ¿qué postura va a tomar? Porque contra Libertad arrancaron perdiendo con el gol de vestuario y mantuvieron ese plan y terminaron con 5 abajo. O 3 abajo en los primeros 20, como que los últimos 2 goles ya fueron más accidentales. Y voy a escuchar el discurso del Cerro y en Cerro dicen, no, eso fue un accidente. Para mí no fue un accidente. Gana Palmeiras, quedan todos iguales, dice Luis María. Sí, eso sí. ¿No fue un accidente qué? No, haber perdido mal contra Libertad. Y ellos lo toman como un accidente. Lo de Libertad fue la exageración de algo al no medir que no estaba jugando contra un equipo acá en el plano local. Porque siempre decimos, hay equipos que tienen una intensidad diferente y hoy seguramente la gente de Libertad querrá algo similar contra Alianza Lima para entender qué postura va a tomar Saba para este plan de juego. Ese es el tema, porque si el plan es aguantar los primeros 20 minutos, Cerro es solvente atrás como para hacer eso, tiene firmeza defensiva, es una cuestión que si bien no es el mismo equipo, el mismo potencial, pero Libertad le jugó a Mineiro casi de igual a igual hasta el punto de llegar al premio de hacer el primer gol. Digo nomás que si es una postura de un equipo que salta a la cancha a tratar de lastimar al rival, puede ser una mejor estrategia que esperar, ¿verdad? Y sobre todo Palmeiras tiene un estilo de juego que no es el de los típicos brasileños que sueltan los laterales, que van, que te aprietan. No, si vos sos un equipo defensivo, ellos te trabajan la pelota, te la esconden, juegan a su ritmo, te buscan la manera de lastimarte. Pero ese es el tema, si Cerro se va a encerrar atrás, ¿cuál es la garantía que tiene con respecto a lo defensivo? De lo que hablaste, Dani, lo de Libertad, que eso... Vamos a Trinidense, Ameliano, son equipos que le lastimaron también fácilmente. Entonces es todo un dilema para el técnico ver cómo va a encarar el partido. De Brock es el que tengo miedo. Y ahí está. De Brock y Piri Damota no es central. No es Mirá que tranquilamente él puede decir, muchachos, esto no es mi puesto, yo no sé. O sea, si vos hace un mes decía que la dupla contra Palmeiras en Brasil iba a ser Piri Damota y Brock, era como para tener un susto, por eso... cobra ¿Vos te que jugó bien Piri Damota la última vez? Contra Barcelona, acá, un equipo livianito. No, contra Trinidense. Es decir, pero yo juro que... Pero no podés comparar, no mucho claro, porque Olimpia mismo te demostró la otra vez que internacionalmente se exige otra forma de jugador. Un partido muy físico, Olimpia, iban a todos los jugadores y acá por ahí no van a todas. Y lo de Piri Damota y Brock. Y aparte este Cerro no es un equipo de posesión de balón. Porque vos decís... En Brasil te puedes defender con la posesión, escondiéndola, enfriando al rival, pero no es un equipo de posesión de balón. Entonces yo me parece que hoy va a estar muy movido el partido. Porque tampoco es un equipo que se pueda refugiar en la defensa porque es el punto más débil. ¿Cómo jugó Libertad? Pero Libertad, yo me acuerdo que Barbosa ganó 5 mano a mano por ahí, porque dejó espacio. Y la tracción de Barbosa, ¿sabes? Fue muy buena en mano a mano, ganando. Y yo no sé si Brock y Piri Damota pueden salir a achicar 3/4 de cancha como salió aquella vez. La defensa de Libertad. Aparte Libertad sí tiene eso que vos decís que Cerro no tiene, Federico, que es la posesión, se sabe defender con la pelota. Libertad maneja sí te sabe manejar los tiempos. Capaz la presencia de Carrascal va a hacer que quiera tener un poquito más tiempo el balón, pero también todo un drama. Carrascal, Dani, cuando él la tiene, cuando la pierde. Por eso, muchachos, pero jugando un toque.
Juan Londón, que está Juanma ahí nuevamente. Juanma, estamos pendientes porque nos estamos contando la solución, hermano, a lo que va a ser el trámite de hoy. Ni un tapado, todos los nombres que se están manejando y que decías en tu anterior participación, ¿verdad? Sí, al menos es lo que entrenó Federico. Lo que entrenó no metió ninguna sorpresa, ningún tapado, así como lo mencionas, sino más bien un poco de todo lo que ya venimos manejando y lo que venimos acostumbrándonos en los partidos de Cerro con Facundo Saba. Para mí va a ser toda una novedad y prescinde de Robert Morales y lo incluye Ángel Cardoso Lucena. Yo tampoco me imagino, al menos lo que hasta aquí ha mostrado el equipo de Saba, nunca fueron equipos que se resguarden atrás, y sino mucho más de vértigo, seguramente ir a tratar de presionar en campo rival. Por eso me imagino que iba a ser un partido, un desafío importante, no solamente para Cerro por el rival, sino también para conocer un poco la mano de Saba ante este tipo de desafíos tan importantes. Porque es cierto, una cosa es enfrentar al Barcelona de Guayaquil en la olla o partido por el torneo local. Más allá de que Cerro ya ha superado un equipo brasileño, estamos hablando de Palmeiras, un equipo top, y habrá que ver. Yo particularmente no lo veo a Saba prescindiendo de un delantero para sumar un volante central más. Y de esa manera, no sé, tratar de resguardarse más en el fondo. Me parece a mí que eso no va a ocurrir. Y habrá que ver allí cómo para Saba a su equipo, qué es lo que propone para el partido de esta noche. Bueno, pensando un poco, porque también lo que hizo Saba en una de las conferencias de prensa, la penúltima creo que fue, cuando le preguntaban el tema de Morales, él habló muy bien del papel de Morales, porque Morales es un tipo que está bien, está lejos del gol, todo, pero que cubre muy bien la salida rival también, da una mano importante, vos te das cuenta, y él tiene mucha potencia para marcar, ¿eh? Claro, y quieras o no, en el último partido, o sea, Robert descansó, entró en el segundo tiempo, decidió mal en una jugada donde debió darle a Toño, y Zamudio y Galeano arrancaron, o sea, en esto de un partido físico, y por eso lo que expresaba Juanma en la parte final, capaz le filtró lo de Pica Lucena para que se debata, pero no creo que sea un equipo de arranque, más bien hasta una estrategia de cerrar el partido en algún momento, porque en esto con los 5 cambios no es solamente pensar cómo se va para un equipo en los 90, o sea, al inicio, sino saber segmentar más de un equipo que en los últimos 2 partidos en el plano local le costó bastante conservar ventajas que eran más amplias, como el 2-0 contra Meliano y el 3-0 ante Trinidense, Juanma. Sí, efectivamente, Dani. Por eso, según lo que pudimos averiguar aquí, desde que llegamos al hotel, porque estuvimos conversando con algunas personas, justo llegábamos cuando los que participaban en la reunión técnica para el partido de esta noche llegaban también al hotel, y tampoco ellos esperan un equipo que venga a replegarse al Morumbí, por lo que ellos saben de cómo trabaja, principalmente porque algunos de ellos tienen acceso al día a día, a los entrenamientos, y me parece a mí que será, aparte de ese desafío, me parece que Cerro Porteño hoy no va a salir a resguardarse, al menos. Para mí va a ser una sorpresa si ocurre eso, por lo que acabamos de recibir como testimonios y por lo que también sabemos en cuanto a antecedentes desde que Saba llegó a Cerro Porteño. Y ahí la prensa brasileña, Juanma, ¿qué es lo que ellos dicen? Porque vos viste muchos canales brasileños, nos estabas tirando captura de los programas deportivos brasileños. ¿Qué pico dicen ellos de este partido? Ellos plantean, o la mayoría de los programas que vimos, plantean que si Palmeiras hoy va a salir o va a poder lograr la victoria contra Cerro Porteño. Los analistas aquí de Brasil y prácticamente dan como un hecho de que Palmeiras está obligado y que va a conseguir los 3 puntos. Mucho más después de la derrota contra Bolívar en la primera fecha, que también mencionan mucho e insisten con eso. Ese equipo que perdió contra Bolívar fue un equipo suplente porque estaba peleando el Paulistao, y que ahora sí empieza, es como que empieza la Copa Libertadores para ellos y están obligados a ganar
por esa derrota y por la historia también que tienen ellos últimamente en la Copa. Juanma, el tema medio campo. Yo, la verdad, Carrascal mejoró la otra vez, pero juega muy corto, juega en un tramo muy pequeño, muy reducido. Carrascal arranca hoy, ¿cree que arranca hoy de titular, Juanma? Porque a mí, la verdad, él no se compromete mucho con la marca. Acá de lo que vimos, él pasa bien la pelota y ya la gente aplaude. Pero acá estamos hablando de otro contexto, otro campeonato, es otro ritmo, es otra cosa. Y creo que por eso también Saba probó a Pica Lucena, para mejorar un poco lo que tiene que ver con la presencia de un volante más, para tratar de tener mejor recuperación y ayudar justamente a eso que vos decís, a lo de Carrascal. Si Carrascal juega con Pica y con Damián Bobadilla, va a tener un recorrido que vos lo llamás así de una zona. Pero muy ahí vos hablas de 3 volantes. Sí, porque probó Saba, por lo que dijo Juanma. Entonces, pero también viste una alineación que era solamente de 2 volantes. Claro, que Damián Bobadilla y Carrascal. Que es el que Saba pondría para decir que yo no juego diferente en ninguna cancha, o sea, que juega igual en cualquier cancha. Que es el probable equipo, pero también hablaba Juanma de poner un volante más, y me parece que tiene que ver mucho con lo de Carrascal. Yo jugaría contra Palmeiras con los 3 volantes. Porque Damián Bobadilla con Carrascal no marca. Muchachos, o si piensan diferente. Aunque entre Pica Lucena, no marca ese mediocampo de Cerro. Por eso arrancábamos, Bruno, con el tema de... Pero 3 bueyes tiran más que 2, discúlpame. Y acaba de decir que Carrascal no marca. Entonces, sí, ya sé, es más pasador, pero aunque, no marca. Pero aunque Cardoso marca más, por lo menos. ¿Sabes qué? De esos 3, no tenemos uno que Piriamota es más chero que los 3. O sea tiene, por eso no es acumular gente nomás, y además con eso vos debilitar lo que es tu sello fuerte, que es la parte de mitad de cancha para arriba. ¿Vos pensás que Cerro va a entrar a jugarle así como juega siempre de sábado? Pero Bruno, ese fue el hilo de debate desde que empezamos, sí. Desde que ya sé, pero Dani, yo no creo. Si no se arriesga mucho. Pero ahí vamos el tema de... Yo te recuerdo, 5-0 le ganó este equipo Palmeiras a Cerro. Al equipo ultra defensivo que puso Chiqui, puso solamente a Zamudio 9 y puso a 5 volantes. Y Ronnie hizo bicicleta, chilena, triciclo, o sea, todo hizo. Voy nomás que hablamos de un Cerro que, perfecto, ataca bien y defiende mal. Pero por acumular gente en la parte defensiva no es ninguna garantía. Ahora, si vos me decías... el Piriamota de Rubio Ñu San Lorenzo va a jugar de volante. Patiño está a nivel de cuando Chiqui le llevaba a la selección. Brock había sido que era el reemplazante de Pulpito. Y allí decía, bueno, hay que ir a encerrarse, que la tengan ellos, están obligados a ganar. Y vos decís, Damián Bobadilla, Pica Lucena y Rafael Carrascal. Atrás le tenía a un Brock y a Robert Piriamota. ¿Y por qué no hacemos... exagerando un poco, las veces que tengamos, vamos a atacarle con Aquino, Pachi. Y eso tiene más sentido, Dani, porque si vos jugás a sobrevivir o supervivir, porque más o menos así hay que mirar un poco el partido. Yo miraría el cartel precaución. Sí, que ese te va a manejar precaución, sí, pero si vas a ser defensivo nomás, igual te puede salir mal el plan. O sea, si juega con esa formación, ¿cómo va a ser defensivo? Bobadilla es un tipo vertical, no marca. Carrascal juega en una quintita. Aquino, Carrizo te ponen una mano, pero con muchas dificultades. Morales sí. Y bueno. Y Turín también. Turín y Morales bajan bien. Pero no hay otro plan si el volante más marcador, por más que no esté en su mejor momento, va a jugar de defensor. Claro. Porque Piriamota, si estaba Patiño, Piriamota jugaba. Y ahí sí yo te pongo 3. Porque voy a tener uno que sí va a romper delante de la Pero te voy línea. a decir una cosa, yo entiendo Federico. lo tuyo de ocupar espacio, puede ser diferente, ¿verdad? Pero... está claro que ni uno de los 3 quitador. Yo te voy a decir una cosa, en función nomás al día después, principalmente ustedes los comentaristas. Y la gente, ¿verdad? Mira que venimos bien, Muy bien. Entra, Edgar, por favor, ya explico. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique.
Ejique. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre SIP que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Con Kempton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Jacomer. Respaldo total. Varta es la batería número 1. Rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Productos ochi, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itaúa, 100% pasión. Juanma, ¿estás ahí? ¿Qué pensás de lo que estamos charlando, debatiendo con los compañeros? Porque acá yo tengo, quiero decir lo siguiente. Y después si tenés gente para hacer hablar, inclusive colegas, ahí me gustaría un poco escuchar qué piensan sobre este partido. ¿Sabes qué pasa, Federico? Yo te voy a ser bien sincero. Bájame la música, Obi. Ustedes mañana, si llega a perder Cerro Porteño, ojalá no, toco madera, llega a perder y pone 2 volantes nomás y pone el mismo equipo y comienza a jugar como lo viene haciendo Cerro Porteño, van a decir, sí, lo que pasa, señores, es que Cerro estuvo descompensado en mitad de terreno, la contención no existió, así pues ustedes opinan, comentan, ¿verdad? Lo que pasa es que en el partido Cerro no. Pero si le pone... Si vas a imitarme, pone un poco más de contenido porque ese Cerro no... No, pero... Imítame bien. Lo que pasa es que no me sale... cariñoso. Pero que fluya más palabras. No, pero hice corto porque no me sale pero tu voz, Federico. Estaba saliendo bien, por eso me di cuenta me estás imitando. Bueno. Un poco más de contenido. Pero Bruno, arranca. ¿Sabes por qué te... Arranca ya con un Cerro. Pero déjame hablar un poco, porque acá parece que todos nacimos ayer. Vamos a hacer, acá historiamos una vez lo de Patiño, y vos mismo fuiste el que apuntó y yo acompañé lo de Patiño, y pasó lo de Patiño, y Cerro se va en el peor espectro de su defensa, se va a jugar contra Palmeiras, la cancha más peligrosa, y no digo que Morumbi sea, no, Brasil contra Palmeiras, en un momento muy malo de su defensa, ahí ya empieza el problema. Cerro tiene un partido muy complicado, y vos pensás que para mí un empate no es un gran resultado, por más que salga a los sábados, pero esta defensa que tiene Cerro está en grave problema en el plano local. Imagínate contra Palmeiras. Y cuando decimos que no hay un volante de contención, no hay un volante de contención que vos digas, bueno, lo pongo a este y ya juega fijo, ¿verdad? Por eso, para mí es un partido muy complejo el de Cerro. Te repito, para mí el empate es un gran resultado. Porque la defensa... Yo estoy de acuerdo. El para empate. Mí, hoy Jan va a ser, ¿sabes qué? El hombre nuclear. Pero, ¿qué hace Federico? Esto es cierto. Nosotros advertimos esta situación. ¿Qué va a pasar si Patiño se engripa? Dijimos, traigan 2 centrales, no uno solo. Totalmente. Trajeron uno y hasta ahora es discreto. Más con el que vino, ¿verdad? Pero te voy a decir nomás, yo en función a que mañana ustedes... Si llega a perder Cerro Porteño, ustedes digo, los comentaristas... Esta noche misma. Y la gente, bueno, esta noche ya van a empezar con el discurso. ¿Sabes qué? Pero se va a quedar protegido Saba
si es que pone los 3 volantes, pone Cardoso Lucena, pone Carrascal y pone Damián Bobadilla, va a decir él, pues, señores, pusimos todos los volantes, porque ¿qué pasa? Justamente eso. Si vos tu defensa es débil y vos no tenés contención en mitad de terreno, te van a llegar mucho más rápido. Entonces, claro, lógico, y bueno, sí, pero sí, Chumbe sí. me dice, no, es cantidad, con el equipo de Chiqui se perdió aquella vez 5, y no, todos los partidos son iguales. Hoy yo le tengo confianza a Cerro, te digo, no, ojalá que le pongan a Cardoso Lucena, porque me parece que es un hombre de mayor contención, pero sabes que Saba va a decir, o la gente va a captar, o ustedes mismos van a decir, no, pero está bien, puso volantes, se puso lo que se tiene, y se perdió. Entonces, porque es un gran equipo Palmeiras y están los previos que Cerro pueda perder contra este equipo. Pero mañana ustedes, o esta noche, van a decir, no, pero arriesgó muchísimo este equipo de Cerro. Pensó que jugaba contra Trinidense, así pues. Entonces, No. Qué equivocado estaba, por favor. Pero me extraña. O sea que a los 10 minutos ya te pintamos cómo está el partido. No es que esperamos los 90 minutos para hablar del partido. A los 10 minutos ya estamos viendo ahí por dónde, cómo, cuándo. No, eso esta noche ya vamos a decir, a los 10 ya vamos pero a decir. previo al partido ahora, antes del partido. Es que no tiene, él no confía en otra cosa, porque, o si no, se hubiera puesto a 2 defensores centrales y Pidi Damota en medio, pero no confía en los defensores centrales que tienen los chicos. Luciana Cardoso no está bien. La última muestra fue el partido con Libertad, que fue muy malo, más allá del error que tuvo. Entonces juega con lo que tiene. Yo estoy de acuerdo. Mirá que yo, en mi equipo ayer, yo lo puse a Lucena. Es más, ¿sabes hasta qué hice? Lo saqué a Morales, lo puse a Enzo Jiménez para que le dé una mano como lateral a Alberto Espinola. Por ejemplo, eso es interesante. Y jugar con un solo delantero. Dani también sacó un delantero y lo puso a Zamudio, que arrancando atrás, no. Yo lo candidaté a Toño. Nosotros planteamos, él lo puso a Toño, que quizá es más ofensivo, ¿verdad? Que conoce la cancha, que conoce esa cancha para jugar. Pero yo también saqué. No tiene nada. No, claro que sí. La cancha no, para mí sí. Para mí que sí. No, pero tranquilo. No, porque conoce la cancha va a ir a romper todo, va a ser. No, pero está jugando bien y aparte está jugando bien, aprovecha su nivel. Antes ni reconocimiento conoce, hace más, media hora antes del partido. Y está bien. Ahí en la cancha no. Pero vas a ver jugar. Un empate sería una hazaña. Yo hoy evitar un empate, una hazaña. Evitar una oleada inclusive puede ser un buen resultado. Pero espera, vos estás siendo una gran periodista. El periodista Patronato. Evitar el papelón. Evitar el papelón está queriendo decir. Claro, totalmente. Pero ¿Cómo cree que va a jugar con Patronato? Ariel, pero el tema de debate es ¿qué va a hacer Cerro? Es Palmeiras para cerrar, nomás que ayer me quedé callado. Recuerden. Bueno, vos te quedaste callado por opción propia, no es que nadie hace un año, pero por favor no me va a hacer la idea. Hace un año este equipo le metió 8 a Cerro en 2 partidos en la serie. Entonces estamos hablando de un equipo de un gran nivel y bueno, que si no es campeón de la Copa normalmente. No, un Cerro que no se precaución. Y no sabe por qué no. Y perdés con precaución. Más mutilado, tomó más precauciones que aquella vez. Pero es otro partido, otro técnico. ¿Sabes qué? Lo tuyo es muy serio. ¿Sabes qué? Ariel. No, fantástico, Fabio Ariel, lo de Bruno. ¿Sabes qué? Cuando le dijo 8-0, se iba a subir al carro. Porque dijo, con más razón hay que tener cautela y le decimos, y fue súper cauteloso. No, pero no lo partí. ¿Y en qué quedamos? Todos los partidos es diferente. Y bueno, pero qué tipo no fue diferente ahora, acaso con Saba, ya no, Chiqui, nadie se acuerda de Chiqui. Yo quería agarrarme. ¿Ustedes se están acordando ahora? No, yo quería agarrarme de eso para decir, ¿por qué no cambiamos la lógica? Si este es el partido más perdible en el presupuesto de Cerro, de las 6 fechas, y si hace lo que propone Bruno, que había hecho Arce la vez pasada, y se pierde mal, hasta perder el tema de la convicción. Mira, Dani, cómo formó Cerro el 5-0. Me voy al de ir acá en la olla porque esa vez fue ultra defensivo, ¿verdad? Sí. Jan Fernández, en el fondo, Espínola, Patiño, Riveros, Coyote Rodríguez. Adelante, ahí está Fabio. Ya no arrancó ese partido ya, Toño, Pidi Damota, Carrascal, Zamudio, Aquino, Moreno, Martins. Un equipo ofensivo. Ya un equipo que se fue con el 3-0 de decir, no buscamos la serie, sino una cuestión decorosa, creo que había dicho Arce, y no había logrado. Y fue 5-0 peor todavía. Pero por eso, o sea, yo voy nomás a que, si el famoso nadie te va a reclamar si perdes, ¿por qué abandonar tu ADN?
Que Exacto. Un poco. Eso es lo que quiero ir. Eso por un lado, Fabio. Y por el segundo, lo que yo le lo que dijo Ariel. Una dolorosa derrota. Jugando con tu ADN, ustedes le van a decir ya esta noche al entrenador. Bruno, mira, queriendo plantear igual. No, pero ¿sabes qué? Yo entiendo, porque la audiencia va a decir que Bruno no le escucha cuando Dani estaba hablando. Hace rato dije, con el recuerdo fresco, lo que pasó en la cancha de Libertad. Y ahí yo no estoy de acuerdo con lo que declararon todos los integrantes de Cerro. Porque contra Libertad pasó eso que Ariel colocaba no, mira, si hoy no hay, si hay hazaña y todo eso. Porque contra Libertad, que hoy por hoy es el rival con la intensidad mayor que te somete en el fútbol paraguayo, Cerro no cambió ni en el 0-0, ni en el 0-1, ni en el 0-5. O nos olvidamos que en el segundo tiempo no reemplazaron al expulsado Beto Espínola, que ya pasó a jugar como zaguero central. O sea, Cerro tiene no es el famoso, no, pero nunca pasó eso, ya le pasó contra Libertad. Por eso yo decía, mira, una solución intermedia para no ser tan ultra defensivo con jugadores que tampoco es que sienten la defensa, que es para mí el otro argumento. Porque si Cerro tuviese intérpretes para cerrar y planchar el partido, claro, si el partido hoy, el ultra obligado a ganar es Palmeiras. Si hoy Palmeiras no gana, se le complica el grupo. Si más ayer en Guayaquil, Barcelona recuperó lo que perdió contra Cerro en Asunción, y Bolívar tenía el changüí por lo que habían hecho ante Palmeiras, porque lo que hizo Bolívar en La Paz obliga a Cerro y a Barcelona ganar o por lo menos puntuar cuando reciban a Palmeiras. Cerro, ¿cuánto habían acá? ¿Por un gol? 2-1. 2-1. Y bueno, ayer el mismo resultado. ¿Y el de La Paz? Mira que está eso, está el tema de los goles. Bolívar ganó 3-1. En un grupo tan parejo, lo de Bolívar ayer muy bien, repito. Bolívar, porque Barcelona vamos a ver ya, ¿verdad? Pero Bolívar me impresionó como equipo. Va a estar muy duro, incluso acá en Asunción. Sí. Un equipo que juega muy bien. Barcelona le ganó ayer a Bolívar 2-1. Sí. Para la gente nomás que está escuchando en la radio. No instales eso que yo no te escucho. Te ruego por favor que sea la última. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Está muy caliente el programa. Acá cuando entra Edgar, acá comenzamos a debatir. Bueno, acá la gente pide, por favor, un discurso de Ariel Julián para el partido previo a Cerro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Cerro? O sea, yo no año pasado ya dio una arenga y salió mal, antes del partido acá. Por eso creo que ahora está... ¿Cuál es la receta? Y Fabio, no sé qué, creo que quiere Fabio estar... Pero Ariel hizo la de Patronato recién. No, sí, ya le dije. Yo no cuestionaría en absoluto si es que Saba adopta una postura más defensiva o siendo más cauteloso en la mitad de la cancha, reforzando ese sector con Carlos Lucena y sacando a un delantero. Me parece demasiado lógico eso. Ante un rival que tiene demasiadas cualidades, muchas variantes, en donde tiene que pisar tierra también el equipo Cerro y Saba, asumiendo de que el rival es altamente superior, de mayor jerarquía, y hay que tomar las medidas cautelares del caso.
Acá... ¿Qué pasa, Federico? No, muy. ¿Sabes que primero lo está medio y se te escucha? No. La gente de Cerro quiere escuchar otras cosas. Es Copa Libertadores, está encendida la gente. Pero yo no quiero mentirle a la gente. Y vos da un discurso y cautelar para ser un abogado, eso yo no voy a mentir a la gente. Vamos recursos de amparo. Digo acá, hago un encendido discurso y mañana se come 5 y no es encendido discurso. ¿Sabes qué quiere la gente? Sí. Estamos analizando y debatiendo. Cada uno tiene su punto de vista. Claro. La gente quiere escuchar de vos. No sé por qué... Tenés mucha representación, evidentemente. Pero pregunta, Ariel, que diga, ¿qué es lo que tiene que hacer Cerro? No, porque vos salías a decir, no, yo le voy a entender a Saba. Vos te sacas la nalga a la jeringa, como se suele decir. ¿Qué tiene que hacer Cerro? Se están preguntando a vos los oyentes, papá. Jugar un partido equilibrado, porque tampoco se puede renunciar a la esencia del entrenador que le gusta atacar. Pero entendiendo los momentos, interpretando las situaciones y circunstancias, si hay momentos en que hay que refugiarse atrás, hay que refugiarse, cerrar espacio, si hay que colgarse el travesaño en alguna circunstancia del partido, hay que colgarse, si hay una situación de contra, hay que salir, meter gente para arriba y saber administrar todo lo que presente el partido en materia de variantes. Y después se verá, definirán los jugadores dentro del campo de juego, porque, repito, es un... Palmeiras es demasiada jerarquía, tiene, ¿no? Vos podés planificar, darla toda la receta del mundo, pero al final de cuentas la jerarquía. Tuyo, vos ya está como que decir, vamos a la batalla, pero si perdemos 100 soldados es normal, ya no... Ariel, es que va a ser normal si pierde. Con la caída de Flamengo, sí, es el mejor equipo de América Palmeiras, más allá de la condición de campeón, ¿verdad? Y ahora mismo sí. El mejor equipo ahora no, porque está bien plantear. Flamengo le ganó 2-0 a Ñublense. Yo pensé que le iba a meter 5. No, debutó 2-0. Está en Palmeiras mejor, ¿no? Claro. Ariel, River está yo creo que River está recuperando, Boca está muy mal y después el resto. Yo creo que en Brasil, mira que Palmeiras también ha tenido sus vicisitudes. El que está pisando muy fuerte es Fluminense. Hoy por hoy a Fluminense ya le tienen bueno, Fluminense le metió 4 a Flamengo en el partido de la Costa que no pudo sacar mucha diferencia. Perdió 1-0. Pero Corinthians creo que ya van a echar a su técnico. Claro. Ya yo digo, bueno, en momento, pero yo digo, Palmeiras, pero eso tiene lo respalda un ciclo, claro, es un ciclo. En la previa, como, Federico. Como un ciclo antes de equipos que ganaban 3 copas. Viste que acá cuando hacemos el tema del podio, que acá siempre lo tenemos a Cerro, Olimpia y Libertad. Y a Guaraní, el que más o menos quiere, que no quiere. Viste que el fin de semana pasado arrancó el Brasileirão. Sí. Los candidatos externos siempre colocaban a Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras. Y colocaban a Fluminense como el que, ojo con este equipo de Diniz, que es un fenómeno y todo esto, pero, o sea, de que hoy Cerro se enfrenta a un equipo. Al mejor. O sea, como piso se ponen semifinales mínimo de la Libertadores y después vemos. O sea, de eso están hechos los Flamengo, los Palmeiras. Por eso Flamengo echa a su técnico. Por eso cuando hablamos que mal que haya perdido Palmeiras en La Paz. ¿Sí? Porque hoy ellos la primera fase la juegan en Taquito. Y hoy es una urgencia para Palmeiras ganar. Va a salir todo, ¿no? Claro, no va a pasar en el Brasileirão el domingo. Yo te estaba escuchando atentamente, Ariel, y en la única parte en donde yo no estoy de acuerdo contigo es la parte donde decís si hay que colgarse el travesaño de repente, en algún momento dado, hay que hacerlo. A mí me parece que si hoy Cerro se cuelga el travesaño, pierde el partido tranquilamente. En algún momento. Claro, en algún momento, pero de igual manera, yo digo nomás para extender todo eso. Si por eso estamos hablando y debatiendo el tema del plan de Saba. Y estamos hablando de la segunda fecha de esta Copa Libertadores fase de grupos. Me parece que no hay nada que perder si arriesgas un poco, vas y jugás, no digo de igual a igual, pero cuando recuperas la pelota animate y andate y trata de hacerle daño al rival, porque igual como estábamos debatiendo sobre el partido, no tenés otra escapatoria. Si te colgaste hacen un gol igual, si salías a jugar te puedes proteger. Y ahí, bro, tiene que salir en los mano a mano. No precisamente salir, puedes defender con los 4 atrás y soltar los otros jugadores que pueden, pero a mí me parece que ese es el negocio de Cerro, cuando tenga la pelota tiene que salir a animarse, porque si no, no tiene nada que hacer en el partido. Sinceramente, si a mí me dice que va a hacer un esquema muy defensivo, que no creo que lo haga Saba, no tiene nada que hacer en el partido hoy, Cerro. Es que no sabe. O sea, siempre partimos de esa base. Y segundo, porque cuando acá se habla de que Cerro debería atacar, gran parte de esa argumentación pasa también a sacarle la pelota y que se pueda defender en campo contrario, para no exponer demasiado al equipo. Por eso decía, si la idea original de Saba en los partidos en el plano local es atacar con
6, 7 jugadores. Bueno, buscarle la vuelta para mantener esa intensidad, pero con 1 o 2 intérpretes menos que vas a estar destinando para que si hay una transición, porque yo me imagino a Palmeiras, al técnico Ferreira, viendo el video de su rival de hoy, decía, mira, este es un equipo que ataca y deja muchos espacios. Si Ferreira siempre es un técnico reactivo y que por eso él tiene un duelo muy especial con la prensa brasileña. Nunca le tienen ahí en la palestra de Jorge Jesús, que era el fútbol alegre, y dicen, venimos de Portugal, pero a uno lo tienen allí como el maestro y a mí siempre me tienen como el contragolpeador. Entonces, yo lo que creo que Saba también tomará nota de decir, este equipo sabe hacer transiciones, no va a querer que Hendrik esté con Brock, con 30 metros para la cobertura. Entonces, si tenés que sacar a uno que antes era Wilder Viera y ahora le decía a Carrascal o decía a Bobadilla, no te me subas porque voy a seguir atacando con los extremos Pachi y Aquino y doble delantera. O sea, ese tipo de modificación es lo que tiene que hacer, no ir de un extremo al otro, porque en el otro extremo, la última imagen de Pica es perdiendo el balón contra Diego Gómez y no saber qué hacer en ese momento, porque ese segundo fatal es lo que terminó siendo el 1-0 y después sabemos cómo terminó el partido en la Huerta. Vamos con Edgar y ya estamos en contacto de nuevo con Juanma desde Brasil. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec o Cabernet a 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Hagamos lo siguiente, Juanma va a volver, 0972730730. ¿Cómo le ven a Cerro Porteño? No salgan con Virorey, por favor, y abstenerse olimpistas. 0972730730. ¿Cómo ven la realidad del Cerro para esta noche Copa Libertadores de América? Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa. Hamburguesa Supisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Y la verdad es, amigo, cierto con la Ariel y hacerlo con Noí y equipo y formarlo. Tem un empate, no es ya gran mérito, vaina. Así no es sencillo, ni recambio yo. Y hay que arriesgar. Si perdemos, si Cerro pierde, es un partido perdible entre comillas, pero bajo las intenciones de pasar la primera ronda tenemos que saber que cualquier rival puede tocar en octavos. Y hay que estar preparados ya, hay que probar equipo, hay que probar lo que es Cerro atacando, hay que probar lo que es Cerro descuidando un poco atrás ante equipo de jerarquía. A la mesa, buenas tardes, Bruno. Si en tu planteamiento más defensivo, o sea, hablo de la era Chiqui, que es el último recuerdo de Cerro contra Palmeiras. Si en tu planteamiento más defensivo, allá en Brasil te encajaron 5 goles, ¿por qué tenés que hacer lo mismo otra vez? Tenés que salir y proponer, niño viejo. Tenés que salir y proponer y ver hasta dónde puede dar tu equipo. Pero, por supuesto tomando precauciones, pero ¿por qué renunciar a tu delantero? Pero, señor, Cerro no tiene defensores y su volante Carrascal juega ahí nomás chiquitito, no sé cómo explicar ya. Por lo menos yo era lo que pienso.
te podés poner una mayor goleada inclusive. Cerrando y todo, no lo pudiste atajar. Imagínate más abierto. No, esto que vos entras y a lo mejor hoy si plantea otra vez con precauciones, le sale bien el partido. Pero yo te digo nomás que si hay un cartel de precaución es por algo. Por algo es. Por eso Bruno te decía, yo el tema de atacarle a Palmeiras no es solamente buscar el gol, sino que también es un argumento defensivo, el famoso y viejo adagio de que la mejor forma de defenderte es atacando. O sea, yo le doy pie a eso y ojo, lo que va a desmoronar, y allí sí creo que Saba algún recaudo va a tomar, y acá vuelvo otra vez al partido contra Libertad, lo que le va a complicar y hasta le va a arruinar cualquier tipo de plan es si hay un gol tempranero en contra. Porque o si no, mira que este es un grupo, por lo que ya marcábamos de los resultados, que no hay que ignorar el tema de la diferencia. Cuando Ariel dijo, yo creo que Ariel en realidad le apuntó al tema moral, porque ¿es el partido más perdible? Sí, eso te va a reconocer hasta el más fanático que va hacia norte. Pero, si viene aquel 0-5, te puedes moralizar, pero matemáticamente, hoy como están Barcelona, Cerro y Bolívar, todos con 3 puntos. Bolívar está sacando ventaja porque le hizo un gol más a Palmeiras en el Hernando Siles. Y marcó ayer contra Barcelona un gol también. Claro, por eso, viste que Barcelona está saldo 0. Perdió por la mínima y ganó por la mínima. Y Bolívar, a pesar de haber perdido, al perder por la mínima porque ganó por más de un gol ante Palmeiras. O sea, no, este es el famoso, no es lo mismo perder 0-1 que por 0-5. Y no estoy hablando de la parte moral, estoy hablando de una cuestión netamente matemática. Déjame por los oyentes del WhatsApp. Vos tenés todo el día para hablar, Chum. Por favor, te pido. Vos le respondiste al primer oyente. Entraste y te dio un berrenque hace rato. ¿Cuál es el berrenque? Con el tema de la cancha que dijiste que porque Toño bueno, conoce la cancha. En realidad dije cancha, pero lo que yo quería decir en realidad era el entorno. Conoce lo que va a hacer Palmeiras, ya jugó con San Paulo ahí. A mí me parece que es un jugador interesante para este tipo de partidos por su nivel, no porque conoce también, está bien, exagerando dije lo de la cancha, ¿verdad? Está bien, me equivoqué porque dije conoce la cancha, eso parece ya de hace 40 años atrás, pero es que está pasando un buen momento, puede motivarse contra el Palmeiras porque jugó en San Paulo y creo que por ahí puede venir. No, es lo mismo. Motivarse porque ya jugó. No, espera. Está bien, no es tu día, Fabio, espérame un ratito. ¿Por qué? Espérame un ratito. Hola Bruno, espectacular el programa, escuchándote acá de Carmen del Paraná. Bruno, ¿cuál es el tema con Brock? Va a jugar en su país, conoce los estadios, los equipos, contra quiénes van a jugar. ¿Cuál es el tema, Bruno? ¿Por qué el miedo a Brock? ¿Qué tal, Bruno y la mesa? Yo digo que en lo mental es lo primero que tengo que cambiar. De no irme con ese saque. No. De las jaque Palmeiras. No. ¿Por qué los equipos argentinos ganan y consiguen todo lo que consiguen? Uno no le tiene miedo a nadie. Y después cuando van a jugar con equipo grande, así como equipo brasileño, menos. Ayer, ejemplo. Justo llamó, interesante estaba. Y creo que quiso poner el ejemplo de Argentino Junior ayer en San Paulo. Ganó el equipo de Gaby Pero Ábalos. Corinthians hay que decir que muy de capas caídas en los No, últimos pero a ver, pero igual a lo que va la idea original de los uno es oyentes. Argentino Junior y el otro Corinthians. ¿Se entiende, verdad? Lo que es cada uno en su país. Claro, Argentino es chiquito y Corinthians que la mentalidad es muy importante. Claro, el oyente que se cortó el mensaje porque llama, pues. No, es pero para yo llamar. creo que interpretó bien el tema Argentino-Corinthians, lo que quería poner como ejemplo. Perdón, permiso. Ese es el problema del cerrista toda la vida. Ese va a ser el problema del cerrista. Ya sea hincha, ya sea barra brava, sea dirigente, jugador. Vaya, pero hay que probar atacar y proponer ante un rival de jerarquía, siendo que si tu objetivo es clasificar a octavos, a cuartos, ya hay que probar el equipo atacando. No, en Libertadores tenés que ganar medio a cero hoy cota más. Buenas tardes, Bruno. Saludos para toda la mesa. Yo quiero aportar un poquito de mi opinión sobre el fútbol.
Cerro Palmeiras. Sabemos que es un gran equipo, pero tampoco no es como Real Madrid ni Manchester City. Así es que Cerro tiene que ir a afrontar a ese equipo sin temor, apretar de media cancha para arriba, apretar, no le deja jugar como todos los equipos brasileños. Eso no le gusta a los brasileños, marcación, presión total. Esa es mi opinión, Bruno. Bruno, legalmente es un partido difícil, rival complicado. Ahí digo la complicado, sí o ganar tan de vida. Contra Palmeiras los dos partidos lo tenés que tener ya por perdido, sí o sí, porque no hay público en ya es código equipo, Bruno, no hay público Paraguay, pero no hay no a su escuela. Buenas tardes, señor Bruno. El mejor relatador que me gusta mucho cuando canta el gol. Y hoy Cerro va a ganar 2-1. Puedo asegurar y pongan luego en el Zócalo cuando salga 2-1. Gracias, señora, muy amable. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil, Pollos Don Juan, para todos los gustos. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor, eso de Quimfa. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Saludos, muchachos. Esta noche ojalá que podamos defender como podamos y a la hora de atacar hagamos algún daño. Así únicamente vamos a poder sacar un resultado positivo hoy. Y la culpa es de los dirigentes no haber traído en su momento dos centrales. La verdad que te hubiese traído dos centrales sabiendo que Pulpito se iba a ir. Y yo Buenas tardes, mesa Andera Chore. Y ande paraguayo, pela y ande problemas siempre la ya jugata la equipo argentino brasilero de Ñamboyimo antes de tiempo la yanda en Boca. Ya haya jugada de igual a igual, baña me chumbe guaré si Cerro ese es su arma ahora y tiene que aprovechar su arma. Y cierto lo que dice también ahí, que tiene que defenderse atacando. Y ahora mismo Cerro Porteño tiene esa es su arma principal. Hola Bruno, ¿cómo estás? Y Cerro Porteño en este grupo no creo que pase, porque hoy día Palmeiras lo golea y quedará último. Y Cerro Porteño no va a ganar allá en La Paz, siendo sincero. No va a ganar en La Paz, y peor con Barcelona, que ha sido la bestia negra. Cerro Porteño va a perder en Guayaquil y quedará último. Yo creo que Palmeiras y Barcelona clasifican. El Bolívar va a perder puntos también allá, como ya perdió en Guayaquil, va a perder con el Palmeiras. Y quizás empate con Cerro Porteño en la olla. Bueno, ¿te parece que llamó directamente lo de Brasil ya? Envió su mensaje. Vamos hasta Juanma. Juanma, redondeamos tu informe, por favor, y te dejamos libertad. Día de fútbol. Hoy juega Cerro Porteño a las 8, a las 19 arrancamos la previa. Vamos a estar a full contigo en la previa. ¿El Morumbí dónde está? Preguntale a Juanma, por favor. No, pero no fue todavía. Vos ya te fuiste. Sí. No, porque el Pacaembu está en pleno centro de San Pablo. El Arena Corinthians está bien lejos. ¿Te acuerdas que te vas a meter más o menos ahí en el morro para ir a Arena Corinthians? Pero Morumbí no sé dónde debe estar, porque mira que ahí tenés que salir 2 horas antes del tema. Juanma, ¿tan lejos ustedes de Morumbí o no? No, el hotel de Cerro Fede, estamos a 10 minutos acá del Morumbí.
para tener una referencia, está más o menos cerca del aeropuerto de Congonhas, que es el aeropuerto aquí de San Pablo para vuelos internos de Brasil. Así que aquí desde el hotel donde está Cerro Porteño estamos a 10 minutos aproximadamente del Morumbí. No sé si está bien decir porque el centro es muy grande, pero me parece todavía que esta parte es el centro mismo de la ciudad de San Pablo. Claro, yo también decía lo mismo por Pacaembu, ¿verdad? O sea, el centro es muy grande, pero digamos la zona céntrica, que es grandísima, entonces están cuadrados dentro de eso. Qué bien, entonces, porque me imagino el partido termina a las 11 de la noche, ahí en Brasil, hay que retornar. Voy a estar con los colegas coordinando para ir, seguro, ¿no? Sí, y aquí ya coordinamos todos para salir tempranito a las 5, según la credencial o el informe de credenciamiento que nos llegó. A las 5 se abren los portones para la prensa y tenemos la idea de estar ya bien temprano a esa hora en el estadio Morumbí. El martes el San Pablo jugó allí por Copa Sudamericana contra Puerto Cabello, ganaron 2-0 con mucha lluvia, pero hoy nos enviaron el reporte que el campo de juego está en óptimas condiciones. Es un césped natural, a diferencia del césped del Allianz Parque, que es artificial. Puede por ahí, en una de esas, que convenir también a Cerro Porteño, porque sabemos que jugar en una cancha con el césped sintético es totalmente diferente. Pica diferente el balón, tiene otra velocidad, así que hoy va a ser un césped natural. Y para mí, Bruno, Fede, Dani, Fabio, Ariel, audiencia, esta noche no va a haber un término medio para Cerro Porteño. Es conseguir una de las victorias más importantes de Cerro Porteño en Copa Libertadores de América, o en su defecto un resultado similar al último que le tocó Cerro Porteño cuando enfrentó a Palmeiras. Un empate por el estilo me parece que va a tratar de implementar hoy Facundo Saba. No sé, me parecería poco probable. O es un resultado histórico favorable para Cerro, o estamos hablando de una derrota que puede llegar a ser importante. Hoy vi en Globo 39.700 entradas vendidas hasta hoy. Sí, para un estadio de 65.000 personas es el aforo del Morumbí, pero igual 40.000 es mucho. Hasta ayer eran 33.900 entradas vendidas. Hoy estamos hablando ya de casi 40.000. Bueno, Juanma, te dejamos libertad para que coste en grabación, por favor. Probable 11 de Cerro Porteño, entonces, mi querido Juanma, para cerrar. Con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Robert Píriga Mota, Eduardo Brock, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Rafael Carrascal, la presencia de Damián Bobadilla junto con el colombiano Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera Diego Churín junto con Robert Morales. Esa es la probable alineación de Cerro Porteño. Gracias, Juanma, un fuerte abrazo. Nos escuchamos al aire hoy a las 19 la previa, Juanma. Así mismo, Bruno, vamos a estar desde bien temprano con todos los reportes, fotos, vídeos para lo que va a ser esa gran previa de Palmeiras ante Cerro Porteño en directo desde el estadio Morumbí de San Pablo. Sí, para Twitty, por favor, para Twitty, 1 o 2. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos se les gusta. Bueno, atiendan, señor, arrancamos con la Champions. Real Madrid le ganó a Chelsea 2-0. Ya está lo de Real. Napoli 1-1 con el Milan. Ayer Bayern empató con Manchester City 1-1. Se van a cruzar Manchester City y el Real Madrid. Semifinales. Inter Benfica terminó 3-3. Inter ya ganó el partido de 2-0. Se va a dar el clásico Inter de Milán. El 10 de junio la final de la Champions en Estambul. Copa Libertadores de América. Anoche, Fabio. Sí. Nacional de Montevideo 2, Independiente de Medellín 1. Vos me corregís si está mal. Sí, está bien. Perfecto. River de la Argentina le goleó al Sporting Cristal 4-2. Sí, señor. Podés agregar cositas si vos viste algo. Claro. Flamengo le ganó a Ñublense 2-0. Bien, tranquilo. Corinthians 0, Argentinos Juniors 1. El equipo de Milito. Pero jugó el paraguayo. Fausto Vera en Corinthians.
Y jugó... Sí, jugó Gaby Ábalos también, claro. Gaby Ábalos. Colo Colo 1, Monaga 0. Barcelona de Guayaquil de local le ganó al Bolívar 2-1. Bolívar, buen equipo, no se metió atrás. Muy buen partido. Buen equipo de Bolívar. Y Y el Barcelona segundo falló dos Barcelona, penales. sí, falló dos penales. El segundo Barcelona un golazo. Muy lindo gol, sí. Muy lindo Sí, gol. pero estaba El ya que- cerca del final, El Bauman que entró en el segundo tiempo. Acá. Sí, exactamente. Le pegó con una técnica y lo de Colo Colo, un grave enfrentamiento entre las dos hinchadas de Colo Colo. Y se habla que con Boca podría jugar a puertas cerradas. Habría una suspensión al equipo chileno para la próxima localía. Y lo de River muy meritorio porque le expulsan a su jugador en el tiro libre, empata Cristal 2-2. Estaba ganando Que Cristal Sporting 1-0. Arrancó ganando y en el segundo tiempo con uno menos le gana con mucha superioridad 4-2. Y en el partido de Argentinos Juniors Corinthians, acá solemos utilizar este espacio, que inclusive mucha gente involucrada al arbitraje también escucha. Ayer hubo una jugada didáctica que inclusive los de la transmisión no captaron. El tema de por qué le amonestaron al jugador de Argentino cuando hace la picadita y le da con la cabeza al arquero. Esa jugada es de amonestación, aunque no haya agarrado el golero. Eso nosotros tuvimos en nuestro fútbol, en la cancha Rubio Ñu hace unos años. Exactamente, el pasó de eso. levantar intencionalmente la pelota con el pie a la cabeza y darle al arquero. Dos veces ya te Eso digo. está Claro, penado. pero eso se ¿qué hace. pasa? No agarró el arquero y el árbitro ya sancionó la falta. Entonces en la transmisión dijeron, ¿por qué lo amonesta y por qué cobra la falta si el arquero no agarró? No hay necesidad que agarre. Ya el hecho de querer La burlarse intención. del reglamento es una infracción. Acá dice bien Wilson, fue trombeta. Sí, El San Lorenzo argentino Rubio Ñu creo era que fue. zurdo, te habrá, sí. O sea que más o menos sería como una tentativa de lo que ya Claro, se castiga. intentar. Claro, No, Porque porque allí hizo el jueguito y el arquero no llegó a agarrar. no, es que no le dio tiempo. Es más, yo creo que el arquero se ríe y no quiere agarrar justamente porque se percata de eso. Y el árbitro viene, pero raudamente cobra falta, le amonesta al jugador de Argentinos. Y ahí los de Argentinos lo que quieren decir, pero si no la agarró, no la agarró. Pero le decimos, ya con el hecho o esa tentativa, ya es una infracción. Ah, que yo no sabía eso, Sí, qué eso. interesante. Sí. Y acá, en un Rubio Ñu, o sea, yo me acuerdo que fue en la cancha de Rubio Ñu con trompeta, ¿verdad? Y Trompeta. el tema es que si vos haces la picadita para pasarle con la cabeza, ¿qué significa? No es un movimiento natural y vos te estás burlando o estás evitando lo que dice el reglamento. Entonces, cuando hace eso, el árbitro tiene la potestad de amonestar y cobrar lo que cobró. Copa Sudamericana. Llamale a Johnny para saber qué pasa en Olimpia. Siempre yo estoy preocupado de Olimpia. Guaraní le ganó a Danubio 2-1. Defensa y Justicia le ganó al América Mineiro 2-1. Liga de Quito le goleó a Magallanes 4-0. Chile, equipo chileno. De Chile. Sí, señor. Y sí, Magallanes, claro. Estados Unidos, México, amistoso internacional terminó 1-1. ¿Está bien? Sí. Nada más que agregar, Fabio. No, señor. Hoy tenemos los... No, hay ningún Fabio. Los Verana, partidos. hoy No, yo te quiero ayudar, Bruno. 18, o vamos al calendario. Sí, vamos yo al te calendario. Yo te papá, quiero dale. ayudar nomás. Sí, está bien. Tranquilo, metelo. No, pero ya no hay más nada, me dijiste. No, yo Hoy creo- tenemos toda una cartelera. No, ya no hay más nada de Toño Morumbí de resultados. No hay más nada. Está todo No se bien. recuperó más, Fabio. después. No, pero vos también, No, Fabio, que- señor, no, así entre medio de todo su fútbol caviar, el lujo Iteño, ¿cómo salió ayer, por favor? Iteño. Sí, el Cancha Salón de Bueno, Iteño jugó contra el Empeño. No, Tenía una apuesta yo, a ver, por favor. Bueno, vamos a ver. Segundo turno, Cancha San Lorenzo jugó Copa Paraguay. Estaba perdiendo, pero no, te voy a confirmar. no, Vamos a Hoy confirmar. no, en otro día será. Tenemos Europa League. Fabio. ¿Está enamoradito, veo? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Enamoradina, Fabio. No, ¿por qué? Si te dije que ya terminaron los resultados de No, ayer. no le respondés, Peiteño te pregunta ahí en la Sí, punta de la estoy- lengua, papá. Estoy... Copa Espérate, Paraguay, sí, esos no, partidos. espera. Yo le voy a solucionar el problema a Federico, espera. Rápido. Vamos. Yo... No, era esa la intención, pero creo que Federico lo enterró aún más. 1-1 dice No, Edgar. pero Saque. nunca ha ganado. No, no, Hay 3 empate. a 1. 3 a 1 perdió. Perdió Iteño. 3 a 1 perdió. 3 a Ganó 1 perdió Iteño. contra Deportivo Limpeño. Limpeño, Contra exactamente. Limpeño, sí señor. Bueno, está bien. Vamos al calendario. Hoy tenemos Copa Libertadores. Hoy tenemos Copa Sudamericana y hoy tenemos Europa League. Sí, Hoy señor. tenemos a cuartos de final de Europa. Vos sabés la cantidad de gente que nos escucha en todo el país. Fabio, hermano, están pendientes los partidos. Quieren hacer su boletica. Claro, sí.
Los europeos. Son partidos Los de partidos vuelta. europeos, sí, los partidos de vuelta. Lo veo bien, no escucho lo bien. Vamos, Ariel, ayúdame. ¿Por qué? Vamos, no se recuperó de la ventaja de conocer la cancha. Vamos. Señores, voy a hacer solo, está bien. Racing Aucas Copa Libertadores, 18 horas. Cerro Porteño de visitante ante Palmeiras, 20 horas. Atlético Nacional Melgar, 20 horas. Grupo Olimpia. Se está recuperando. Libertad Alianza Lima, 22 horas. Si Libertad gana, único líder. ¿Quién relata este? Yo. Ariel. Ah, mira qué lindo. Medianoche, 12:30 a la 1, entre que nos vamos la vuelta a las 2, nos levantamos a las 5. Bueno, mañana es el día. No, antes se tiene que levantar ya, ¿verdad? Antes. Mañana, el único incentivo de mañana puede ser que ya es viernes, eso psicológicamente le... Vos no apareces mañana, ¿verdad? Mañana no, yo fecha FIFA Qué mañana. bien. Sudamericana, tranquilo Joaquín. Santos, Joaquín se llama nuestro jefe de recursos humanos, por eso siempre le mencionamos a Joaquín que Hincha de le Libertad. envío un fuerte abrazo. Hincha de Libertad. Fuerte abrazo, Gran Joaquín. abrazo, Sí, Joaquín. No es que nosotros le... Jodemos nomás acá, pobre. 18 horas, Santos Audax Italiano. Escucha el programa. Escucha. Sí, escucha. 18 horas, Peñarol Millonarios. 18 horas. San Lorenzo Almagro Fortaleza. 20 horas, Botafogo do Brasil Universidad César Vallejo. Che, Gaspar nos envió un saludo con todo el relato ese que tiramos. ¿Quieres escuchar? Escuchemos rápido. ¿Vos sabés que Alcide Báez subió a su cuenta de Twitter? Y ahora ya se hizo todo un... Me envió Antonio Farías. Pareció un fútbol nostálgico, ¿no? Antonio Farías, sí. Me envió, fíjate, el tema ya está todo con flyer ya, ¿eh? Ah, mira está, qué rápido. Ahí está. Ah. El partido en sí, Nacional Universal. Sí. Te paso. La página Noguera, TVT. Sí, Alcide Valentín Báez subió. Pero tenés que poner el relato previo para que se entienda qué es lo que pasó, mi querido. Seguimos. Nos quedamos en Botafogo, Universidad César Vallejos, 20 horas. 22 horas, Emelec Huracán. Grupo de Guaraní. 22 horas, gracias Fabio. Deportivo Tolima, Deportes Tolima, Tigre, de la Argentina. Y 22 horas, Universitario ante Goiás. Vamos a la Europa League. Cuartos de final. Sevilla, Manchester United, 15 horas. Sporting de Lisboa, Juventus, 15 horas. Roma, Feyenoord, este es el partido que yo voy a ver. Vamos, Mou. Será Nacho mío, Feyenoord. No, Mou. Ganó 1-0 el partido de día Feyenoord. 15 horas, Roma, Feyenoord. 15 horas, Saint Gallen, Leverkusen. Así que muchachos, menú completo ya le pasamos. No, ya dijimos, ese es el San Guilloz. Guilloz, de Bélgica. No el San Gallen. De Suiza yo pensé que era. No, el San Gallen es de Suiza. Este es otro equipo. Unión Saint Guilloz. Equipo de Bélgica. Y ya que citaste lo de la Juventus, buena noticia para la Vecchia Signora. Ah, le devolvieron 15 puntos, ¿será? Y mala noticia esto para los semifinalistas de la Champions. Probablemente, si ninguno es campeón, te descuidáis, los dos no van a estar en la Champions del año que viene. Dani, tercero pasó a ser en la tabla ahora. Por eso te digo. Ramiro Aranda me pasó temprano ya. Está tercero. Y eso hace que bajen puestos y en estos momentos ninguno de los dos puede entrar por mérito deportivo, salvo que ganen la Champions. ¿Qué tal? Lazio también. Bien, Johnny. Napoli, Lazio. Sí. Bien, Johnny. Bien, Johnny. ¿Qué dice Johnny? Y Johnny se están olvidando de su 17, dice. Hoy en cancha de la Liga Deportiva Universitaria. Confirmaron el equipo en la TV, Juanma. Y acá dice que había dudas, muchas dudas. Y acá, acá pues la apretan los muchachos. Claro, ahí es. Tranquilo. Sí, totalmente. Más presión, obviamente. Bueno. Paraguay y Venezuela hoy a las 5. A las 3. A las 3 de la tarde. Qué lindo para este. Voy a mirar ese. Perdemos. Ni Europa. Perdemos y el adiós.
también, si ganamos. Eso sí, no, si ganamos, claro, estamos ahí. Siempre negativo. No, hoy yo creo que lo de Toño Morumbí fue. ¿Por qué? Ya no se recuperó. No, pues vos yo también, muy fuerte, no. Yo llegué yo gallo que le picoteaste arriba, se cayó y ya. Y después le remató, sí. No era la intención cuando vos dijiste. ¿Qué me hizo acordar cuando Toby no se podía ir colegial y dejó toda su toalla y su botito? No, y para rematar, Federico no tenía esa intención, pero después le dice, Teño, y no tenía la info y te no, Copa Paraguay. Vos le tiraste el Sabadía, pero había sido que tenía plomo. Fabio, esta mesa es pesada, hermano. Tenés cuidado. No, nadie nos puso por eso. Tenés cuidado. No estaba hablando de otra cosa con Federico. No, y porque Paraguay perdió los 2 primeros partidos, empató con Argentina, entonces si perdemos otra vez, chao, digo nomás, no, es que venimos bien, si veníamos bien, si iba a decir, estábamos cerca de la clasificación, pero ni me ha ido. Bueno, eso nomás. Está bien, cerramos este segmentillo. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, para los que dicen que a la suegra no se le quiere, viste que siempre eso era hay música y compañía. ¿Cómo es la historia de esta, Federico? Este muchacho se lleva mejor con su suegra que con su señora. Es un muchacho que roba farmacia con su suegra. ¿Cómo? Espera. Y los dos salen en la moto. En la moto sí. Suena, ¿viste, Ariel? Salen en la moto los dos y están filmados y todo. Y bajan y asaltan farmacias. Pero espera, el tipo con su suegra. Con su suegra. ¿Roba farmacia? Exactamente. Asalta farmacia. 18 farmacias. ¿Dónde, Montefilpo? ¿En qué ciudad? O sea, acá, que se mueve por departamento central o cómo. Hicieron allá. Vení, pasa nada. Es una villa. Vení un rato, hermano querido. Jorgito. Hola, Bruno. Hola, Jorgito. En el barrio Nuevo San Blas de Lomaputá estuvieron haciendo allanamientos en horas de la mañana. 2 allanamientos se hicieron. Allí cayó una persona de 24 años, tiene. Ese sería su yerno Alaja. Sí, el yerno Alaja. Y la señora vive en Barrio Jara. Se hizo el allanamiento de la mañana. No querés, espera que venga papá y abuelita. Te voy a contar una anécdota, Jorge. Escuchá esta anécdota. Una nena, no voy a decir, siempre su mamá le decía a su hija, separada de esta señora, ¿verdad? De su ex marido. Sí. Y llegó una fecha importante, ¿verdad? Era cumpleaños de la nena. Y la mamá le decía, portate que bien que va a venir tu abuela Alaja. Y después, mira, que no vaya a hacer tal cosa porque tu abuela Alaja va a venir. Y entonces la nena, vos sabés que llegó un poco llegó la suegra. La suegra. Con el ex marido, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Todo bien la relación, ¿verdad? Para el cumpleaños de la nena. Y sale un poco la nena y dice, hola, abuelita Alaja, ¿cómo está? Y le miro, o sea, y viste que la criatura repite, pues, claro. Y que no sabía pues lo que es Alaja. ¿Qué es Alaja, Jorge? Y gran valor, como se suele decir también, o gran paquete, como se suele decir también, en el mundo del fútbol. Bien, bien. En ese sentido. En ese sentido, en el despectivo. En el sentido despectivo. Federico, si te dicen Alaja, No sabía, pues. Sí. Pepe, tu cuñado Alaja. Ese es tu cuñado Alaja, porque... Que están en cosas medio raras. O cosas así. Sí. No es bueno. No es bueno, síntesis, no es bueno. Así mismo. Está bien. Qué grande. Vos tenías una criatura también que... Vos contaste ayer, Fabio. ¿Cuál? No. Sí. No. ¿Quién contó? Alguien de una criatura que dijo... No, yo te conté algo sobre un pastor. No. Pero el pastor incontable. No, ya contaste. No, pero yo no dije nada. Dije nomás así. No se sabe de qué. ¿Hay algún otro servicio? Gracias, Jorgito. Entonces, 18 farmacias con su suegra saltó. Qué dupla hacen, Qué mortal, ¿Cómo dice Federico?
Estamos esperando a abuelita y a papá. Ahí va a traer la comida. Abuelita y papá van a traer la comida. No, ya está. Vamos, dale. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico lento aquí cerquita, cerca del diario, en la calle Independencia Nacional. Qué esfuerzo. Muy poco movimiento. Como vemos también marca el mapa de Waze en rojo en la calle Nuestra Señora de la Asunción, donde el tráfico está parado. Y tenemos que recordarte, como siempre, que tenés que parar en tu Petrobras favorita. No es que hay que cuidar la fuente, Ariel. Yo pido, por favor, para este bloque, que primero la presentación, démoslo a la presentación y después hagamos los extras comentarios. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? ¿Todo tranqui? Acabo de ver una imagen que pinta de cuerpo entero lo que es el movimiento en Asunción. Estoy estacionado en un lugar, viene un señor en una moto, sobre una moto, y se le cae su casco. Tenía por el brazo. Y le digo, señor, ponga su casco por la cabeza. Me mira bien, como diciéndome, ¿a vos qué te importa? Y se fue. Qué bárbaro, Johnny. Pero vos estabas con remera de ABC. ¿Perdón? ¿Vos estás con remera de ABC? No, señor. Y siguió, o sea, se enojó él al final. Se enojó porque le dije, hay que poner, porque se queda frente a mí y justo ahí se le cae el casco. Se le cae y empieza a maniobrar. Ahora entiendo, o sea que frente a tu auto se cayó el casco entonces. Claro, frente a mí. Vos tenías derecho a reclamarle. Yo pensé que vos de la nada nomás le dijiste, te hiciste el Juan Villalba y... No. Tenía el casco por el brazo, se le cae. Entonces le digo, señor, ponga por la cabeza, por favor. Y me mira bien, como diciéndome, ¿a vos qué te importa? Y se fue. Vamos a hacer lo siguiente, Johnny. Porque acá no podemos desatender la Olimpia. Al menos mientras yo esté acá, no sé mañana. Mañana no vengo. Mañana a lo mejor este es un programa totalmente azulgrana. Conduce... Vamos con la noticia del día y la noticia del día va a ser de Olimpia, hermano. No importa que no juegue, que no esté, no sé. Pero la noticia... ¿Por qué así me miras, Federico? No, te miro como... Me interesa. Pues para hacer la noticia del día tiene que ser algo importante, ¿no? No vamos a hablar que ayer... No, me está impresionando. Se puso el estacionamiento para el bus ayer. Que vi sacar una columna, Johnny. ¿Vos sabemos reír la foto de Johnny? ¿Cómo van a sacar una columna ahora de Mariscal López? Pues lo que hago es yo justo pasé ahí cuando llegaba el bus de Danubio. No podía llegar, venía como el tráfico, pero... Y estaban sacando la columna para... Y un tractor allá trabajando. ¿Y a esa hora? A esa hora, sí. ¿Vos sabés que en los países desarrollados a la noche trabajan? Sí. A la pucha en Argentina, cuando en plena mañana íbamos y estaban trabajando todos. Eso era 4:30, 4:30 de la tarde, ¿verdad? No, vos sabés que me llamó la atención el de Danubio 5:10. 5:10. Digo tarde, calculaba mal y estaban llegando 50 minutos antes del partido, es muy... sobre la hora llegó el de Danubio. Venía de la Conmebol. Johnny, ¿cuál es la noticia del día? La noticia. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Ahí está, Johnny. Decía Federico, la noticia del día es que no hay lesionados en Olimpia. Después de cada partido siempre hay un tocado, pero esta vez en Olimpia... Iván Torres salió por precaución, ¿no, Johnny? ¿Perdón? Iván Torres salió solo por precaución porque yo pensé que se lesionó, ¿eh? En la conferencia, Johnny le dijo que se le cargó. Adelante, Johnny. Que volvió el señor del casco. Sí. Parece que está escuchando la radio el señor y volvió. No, ahí lo tengo, hijo. A ver, Federico. Ahí está la Santa Farmacia. O sea que el suegro, el joven y la suegra iban como delivery.
Hasta eso llevaban, eso que llevan los delivery para poner la mercadería refrigerada atrás, la tipo conservadora. Y después cayeron. Johnny, el domingo, ¿qué te imaginas? Porque Olimpia está a 13 puntos. Está muy difícil la conversación. A ver, Johnny, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfectamente, Federico. Te escucho perfectamente. Bueno. ¿Qué te imaginas para el domingo? ¿Hay algunos que tengan, así como Tito Torres, sobrecarga muscular, que van a descansar? ¿Qué equipo pensaba poner el señor Aguirre? Yo creo que va a poner lo mejor que tiene Federico, porque el partido contra Tacuarí, podríamos decir, después de mucho tiempo, Diego Aguirre va a tener un tiempo no tan largo, pero para pensar en un equipo, porque el partido por el campeonato de la fecha pasada, después no tuvo el tiempo necesario para trabajar el equipo para medir a Patronato por Copa Libertadores de América. Esta vez sí, el partido que se jugó el martes, el partido contra Tacuarí será el domingo en la cancha de Sol a las 18, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días para preparar ese 11. El técnico Diego Aguirre, imagino lo mejor, Federico. Gastón Olveira, fue una preocupación en el partido contra Patronato, de hecho contra Nacional, él ya decían, lo vamos a probar y pasa la prueba, si no resiente la lesión, él va a jugar contra Patronato, y contra Patronato digo bien, no sintió absolutamente nada, y está para volver a atajar el domingo ante Tacuarí. El lateral derecho, viendo cómo terminó el Tucu Salazar, que no terminó lesionado, pero terminó un poco cargadito, y él decía en la conferencia de prensa que no terminó mal. Entonces, Sergio Talvor, que ingresa por él, está para arrancar. Junior Barreto, me parece que con Mateo Gamarra, con lo que ha descansado en el campeonato local, Mateo Gamarra puede perfectamente ser el seguro central. Y Facundo Zavala por el sector izquierdo, ya había ingresado por Tito Torres. Repito, no es grave la lesión de Tito, eso es algo importante. Descansa contra Tacuarí, podría volver para el siguiente partido, en la fecha número 15 del campeonato Apertura. Después, Alejandro Silva, que después de muchísimo tiempo pudo terminar un partido. Alejandro Silva, hace bastante tiempo, ni con Julio Cáceres, ni con Diego Aguirre lograba terminar los partidos. Alejandro Silva. Richard Ortiz, que también volvió después de mucho tiempo, 90 minutos contra Patronato, así que puede arrancar el capitán en el medio campo junto a Marcos Gómez. Fernando Cardoso, no descarto que por allí pueda aparecer Diego Torres, y en la delantera Facundo Bruera o Guillermo Paida. Es el equipo que estaría pensando el técnico Diego Aguirre para medir a Tacuarí el próximo domingo. Bueno, Johnny, esperamos entonces el domingo partido bajo perfil, cancha de Sol América. Le esperan partido bajo perfil a lo grande ahora, ¿eh? Pues Cerro Guaraní es uno, pero digo, de la otra semana y la otra semana, hay una semana que juega Resistencia Cerro, por ejemplo, y Guaireña Olimpia. Y hay que ver cómo están dentro de 3 fechas. No, esa es la... La del 6 y 7 de mayo. Sí. Cerramos, Johnny. Perfecto, Federico. Brian Montenegro la otra semana empezará a intensificar su tarea, así que para el 2 de mayo por Copa Libertadores ya podría estar a disposición del cuerpo técnico. Perfecto, Johnny. Edgar. Sacamos entonces. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Bueno, hay algo parece, ¿eh? Hay algo.
Atención con la agenda del lunes. Luqueño, Libertad 18 horas en el Feliciano Cáceres y Guaraní Cerro Porteño 20:30, Defensores del Chaco. Vamos urgente hasta Brasil. Está Juanma. Juanma, con mucho gusto, adelante. Sí, Bruno, para reportar algo, una noticia no muy buena que digamos, porque ahora acabamos de recibir los reportes que nos llegan desde Guarujá, ese lugar donde nosotros hoy abandonamos para llegar aquí hasta el centro de San Pablo, barras del Cerro Porteño que han llegado anoche, y ya anoche se corría el rumor de una posible emboscada de los Barras del Santos, que está a unos 30 minutos más o menos allí de Guarujá, y lastimosamente se dio hace minutos nada más enfrentamiento, una emboscada de los Barras del Santos. Fueron a buscar a la barra de Cerro que estaba haciendo playa en ese momento en Guarujá, y lastimosamente se dieron enfrentamientos entre ambas barras bravas. Vemos en el video que nos llegó y que compartimos también ahí en el grupo que más allá de lanzarse objetos y cosas que estaban por allí, sillas y compañía, hasta el momento no se reportan heridos o algún tipo de otro incidente más grave, pero sí, reportamos eso, desde Guarujá, enfrentamientos, emboscada de la barra del Santos a los aficionados, o mejor dicho, los Barras de Cerro Porteño, que todavía continúan allí en esa zona de Brasil, en Guarujá específicamente. Bueno, vos nos enviaste un vídeo, a ver si hay audio de eso, por favor. Mambu tá comendo e ninguém tá vendo. Bambu tá comendo e ninguém tá vendo. Bambu tá comendo, bambu. Perdón. Esta es la gente de Santos que vino y robó el mestizo. Claro, esta es la historia de 2011, ¿verdad? Que primero hubo un enfrentamiento con bombas dentro de la olla. Después la gente de Santos robó el mestizo y robó también dos lomiterías en San Lorenzo. Uno de ellos era de Mario Grana, que le persiguió hasta el peaje de Ipacaraí, me acuerdo. Que tuvieron mucho... Sí, el antecedente data de 2011, año, sí, 2011. Nos decían que el año pasado, cuando los Barras de Cerro fueron también, inclusive los de Santos le emboscaron y robaron algunas banderas. El año pasado, cuando la Barra de Cerro también vino en ocasión del enfrentamiento de Palmeiras, así que esto de vuelta se está repitiendo lastimosamente. Juanma, ¿no hay heridos o no se puede todavía eso, no sé si cuantificar o reportar? Hasta aquí al menos lo único que nos están reportando son daños materiales, sillas rotas, mesas, las sombrillas de la playa, pero hasta aquí no nos han mencionado ni reportado ningún herido, tanto principalmente de la facción de la Barra de Cerro Porteño. No se han reportado heridos hasta aquí. Pero hablas de una emboscada, vos decís. Sí, es una emboscada. Desde ayer se estaba rumoreando esta posibilidad, incluso ayer en plena tarde, cuando ya los Barras estaban allí con sus banderas, ellos decidieron guardarlas todas, seguir a resguardarlas en el hotel, y ya empezaron a caminar con cierto cuidado, se juntaron todos de frente a los hospedajes donde ellos estaban, incluso a la noche, intervención policial, porque ya vino un grupo de Barra todavía no identificado con los colores del Santos, pero ya estuvieron a punto de enfrentarse, intervino la policía, pudo separarse sin ningún inconveniente, y lastimosamente esto se da ahora a horas nada más de lo que va a ser el partido de esta noche. Bueno, Juanma, ¿sabés qué vamos a hacer? Para la gente que está escuchando la radio, vos sabés que en las redes sociales la gente nos escucha, y vamos a compartir esto en @ABC Cardinal, ¿verdad? @ABC Deportes, entiendo, y @Bruno Pon. Para la gente que sigue las cuentas, ¿verdad, Federico? Vos no sé si ya levantaste también. Ya levantamos, sí. Acá me dice gente que tiene contacto con la Barra, gente que vos conocés, Juanma, que incluso robaron banderas, a la gente de comando. Entonces eso se dio. Eso a mí me confirmaron que se dio el año pasado. Lo que todavía no teníamos la confirmación era si se volvió a dar en esta ocasión. Ayer por la tarde. Ayer dice que arrancó el tema, como vos estás mencionando. Ayer ya amenazaron, pero se calmó el tema, y hoy fue de sorpresa. Sí. Hoy fue de sorpresa, porque ayer se dieron un paso adelante y prefirieron resguardarse bien, abroquelarse, pero esto evidentemente le cayó de sorpresa a los miembros de la Barra que estaban por allí. Gracias, Juanma. Al instante, desde Brasil, el reporte. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Emboscaron ahora a los hinchas de Cerro Porteño, lastimosamente. Hinchas del Santos,
Vamos tá comendo e ninguém tá vendo. Agora vem esse pau no cu dos políticos. Riba, riba. Por lo que se escucha, una corrida, un enfrentamiento fuerte será. ¿Vos viste las imágenes? Yo no pude ver todavía. ¿Vieron ustedes, muchachos? Una corrida ahí en... Corrida, lanzamiento de proyectiles. Fuerte, fuerte. Qué contraste, porque ese es el mismo lugar donde Juan Mayer estaba haciendo el informe. Frente donde, a la playa. Claro, y donde, por ejemplo, agarró a esa pareja, ¿verdad? De gente adulta, hablando tranquilamente, hincha del Palmeiras. Y como siempre en Brasil, Dani, el policía mirando. Claro. Ahí tiene el policía mirando la calle. En Brasil, cuando vos sos extranjero y te van a matar, y ellos te van a mirar. Ahí. Y ellos te van a solucionar encima de vuelta. Te van a pegar también. Vos ya te moriste y te van a patear otra vez. No, hay mucha gente, realmente en la emboscada. Por eso, emboscada decíamos porque tomaron todo lo que viene a ser la costalera y corrieron hacia la playa. Y agarraban la silla de los negocios y tiraban. Bueno, qué lástima. 13:54 minutos. Edgar con vos. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy van nuestros amigos de Ancho Perfil sin su comandante, que está de baja desde que se inició la guerra con el Cardenal Deportivo. Ya juega Malatipo. Ya vuelve mañana, ¿verdad? ¿Cómo? Ya vuelve mañana. No sabría decirte, ese reporte no tengo, Fabio. Pero supongo que sí, ¿verdad? No, como ustedes hablaron de 72 horas y compañía. No, para la guerra. Ya. No, yo no. Nosotros le perdonamos. No, está preguntando buena fe, porque yo también escuché lo mismo. Yo pregunté bien. Encontramos que iba a venir el viernes, ¿verdad? Sí, por eso no. Parece que no aparece hasta mañana. Aparentemente sigue la baja de Ancho Perfil. ¿Pero eso ya es baja o ya es una constructora? No. Dijimos que somos ya ahora un país no beligerante. No, le perdonamos a pobrecito Ancho Perfil. Antes de empezar el Soquí ya se retiraron. Ya se desmayó el líder de ellos. Entonces vamos a dejar nomás así. Y son será. Pobre Choco y Leti. Pobre Choco y Leti. Sin Dieguito. Fuerza, Dieguito. O sea, confío en vos, papá. Fuerza, vamos. Pero hoy hay Ancho Perfil de 4 a 6, así que tranquilo. Bueno, Guarujano es muy lejos del Morumbí, Ricardo Samaniego. Gracias, primo. Sí, ya contamos esto más atrás. Dijimos, reportó inclusive... De hecho, está a media hora del lugar donde están ellos, ¿verdad? El que está cerca de Morumbí es el hotel de Cerro, 10 minutos, decía Juanma. Pero Guarujá sí, de hecho... Guarujá, vuelos internos. ¿Cómo? Guarujá, vuelos internos. No, ese Guarullo. Guarullado, ¿dónde está la playa? No, Pero estaba Juanma ayer haciendo el informe. Razón. Claro. Juanma dijo de Guarulhos, el aeropuerto, queda muy cerca del estadio. Dijo. Así mismo, ¿Está el bien? vuelo interno. Guarulhos, que es el aeropuerto internacional de San Pablo. El internacional, no, el interno es Congonhas. Congonhas, ahí está, Congonhas. Guarulhos el internacional, sí. Por eso es importante tener la filosofía. Sí. Por eso yo me confundí por el tema de la playa, pues. Congonhas, yo también por la playa me confundí. No, porque esta agresión no fue en el centro de San Pablo, sino fue en la playa donde estuvo Juan Mayer. De hecho, en el centro de San Pablo, la torcida de Santos no tiene muchas cosas que hacer. No existe. Me pasó por malo por agredirle al pobre Fabio. Evita que Dios es grande. Te devuelve otra vez un berrenque. No, pero esa de Toño tuvo para la negra. La de Toño. Toño conoce la cancha. El portón de entrada.
Basta. Por acá tenés que La salir. línea de acá, no le mate mal, pobre Fabio. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas. ¿Cómo lo harías vos? Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cumplimos con todos, Edgar. Todos por uno, sí, señor. Gerardo, ¿cómo arranca hoy Libertad previa a